campaña electoral arranca en Cataluña. Y al final... Si al final todo es posible, será porque va a haber mucha gente que van a desafiar el orden establecido. Le vamos a dar sexo a más, látigo en esta campaña. Y el último CIS da la mayoría absoluta a Junts pel Sí con la CUP, pero lejos del 50% de los votos, mientras los empresarios alertan de los peligros de la independencia. Es un camino complejo, errático, que no sabemos dónde nos lleva. Esta noche analizamos todo ello con el empresario Félix Revuelta, en El Cascabel. Bueno, pues esto es lo que hay. Hoy nos acompaña, entre otros, el expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monaco. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué crees que va a pasar? Con los datos que hoy nos aportaba el CIS, arranca la campaña electoral a las 12 de esta noche, el 27 día de las votaciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya me gustaría a mí saber qué va a pasar, ¿no? Yo sí puedo dar la opinión de qué me gustaría que pasara. Claro. Y aquí se produce ese dicho tan castizo de que tanto va el cántaro a la fuente que al final puede ser que se rompa, ¿no? Yo creo que ya se han dado demasiados pasos por parte del señor Mas y todo ese grupo que le rodea, y ya empiezan a salir voces cualificadas de la sociedad catalana, de este empresario, de Félix, y estoy convencido que hay muchos Félix en Cataluña que no han hablado por las razones que él mismo ha explicado, porque hay un cierto miedo. Y al igual que resuena la voz de los que quieren la independencia, tiene que resonar en esta campaña la voz, que tampoco es menor, de los que quieren seguir formando parte de España. Por lo tanto, eso es lo que yo deseo. Y ahí yo creo que hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de indecisos muy elevado. Yo creo que, por lo tanto, es muy difícil aventurar el resultado sin temor a equivocarse, pero tener en estos momentos más de un 20% de indecisos quiere decir que el partido está abierto, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es poner en valor a Félix, al responsable de Naturhaus, por su valentía, y animar también a los catalanes que están en contra de la independencia, que se manifiesten con la misma claridad meridiana y con la misma libertad que lo ha hecho este empresario. Narciso Michavila, ya que habla de indecisos, José Antonio Mónaco, ¿es un 20% el que ahora mismo se declara indeciso, o sea, que no sabe qué va a votar el día 27, según esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas? Sí, a ver, yo creo que ha hecho muy bien en ser prudente con las encuestas. Es que ese dato puede ser muy interesante, ¿no? Sí, bueno, es que lo hemos vivido aquí en las pasadas autonómicas y municipales, y lo hemos vivido en Inglaterra, y lo hemos vivido de cerrar encuestas con empate y luego, sin embargo, que haya 7 puntos. El escenario en Cataluña está súper abierto, Antonio. Y, de hecho, bueno, si hay tanta expectación en toda España por lo que pueda pasar en estas elecciones, es porque, curiosamente, Cataluña es la comunidad más española de todas. Sencillamente porque es la comunidad que tiene más gente nacida en el resto de comunidades. Piensa que la mitad de los catalanes tienen o padre o madre que han nacido en otra comunidad diferente. En todas las comunidades, además. Y los que solo tienen abuelos exclusivamente catalanes son un tercio. Es decir, el 70% de los catalanes tienen algún abuelo que ha nacido en las otras comunidades. Eso es lo que te lleva a que, precisamente, lo vemos en la encuesta, los 4 partidos que no están a favor de una declaración unilateral y sin diálogo con el resto de España suman más de medio millón de votos que el Junts pel Sí. Lo que pasa es que les favorece muchísimo el sistema electoral. Claro. Y ese 20% de indeciso, al final, ¿de qué puede depender que se decanten a favor del separatismo, de lo que defienden los separatistas, o de los que optamos y queremos la unidad? En estos momentos, los votantes del Junts pel Sí, que vienen de Esquerra Republicana sobre todo, y también de Convergencia, están muy motivados, lo veremos además en la diada mañana, y además todos ellos, entre otras cosas, porque es un mundo muy monolítico. Es minoritario, no llega al 40% de la sociedad catalana, pero es muy monolítico. Consumen una única televisión, son aficionados de un único club de fútbol, hablan mayoritariamente un único idioma, y sin embargo la mayoría de la sociedad catalana es mucho más plural. Hablan los 2 idiomas sin ningún problema, consumen todo tipo de televisiones, y a la hora de ir a votar, además tienen muchas opciones en las que elegir. Sin embargo, ese otro mundo monolítico ha conseguido hacer una lista única donde el cabeza de lista es un comunista y el propio presidente de una comunidad como es la Generalitat Catalana va al número 4. Por eso ahora mismo la sociedad catalana, lo que flota allí en el aire es la pregunta entre los propios votantes de la lista única es: ¿y después qué?
porque después hay que seguir gobernando y hay que seguir resolviendo los problemas de los catalanes. Y son conscientes que si el tripartito terminó como terminó, esto puede terminar todavía muchísimo peor. Bieito Rubido, director de ABC, buenas noches. Bieito, buenas noches. De verdad, teniendo en cuenta la situación de penuria que tienen y sufren aquellos que no se decantan por el separatismo desde el punto de vista mediático en Cataluña, ya es meritorio que a estas alturas del partido estos estén un escaño arriba, un escaño abajo, consiguiendo una mayoría. Porque es que allí no se puede mover nada que no sea a favor de la independencia. Efectivamente. Y lo sufren los catalanes, de verdad. El dato de los indecisos es el 28,7. El 28,7 es el dato del CIS, que es casi un 30%. Es un porcentaje y que está más en el lado precisamente de los no independentistas. Efectivamente. Entonces yo creo que queda mucho partido por jugar, pero no cabe duda que en la sociedad catalana se avanzó en parte porque cuando tú no das tu versión se instala la otra, y eso fue uno de los grandes errores del Estado español y del conjunto de la sociedad española. Y claro, hay una serie de mitos falsos que se han instalado en la sociedad catalana que ahora mismo han sido contradecidos. Por ejemplo, uno de ellos, las famosas balanzas fiscales, el famoso esfuerzo fiscal que hacía Cataluña y toda esta serie de leyendas que el nacionalismo catalán fue creando y que, por ejemplo, acaba de desmontar en un sesudo y riguroso ensayo el exministro de Fomento y gran dirigente del Partido Socialista, Josep Borrell, un catalán. Al que TV3 ha vetado, por cierto, convenientemente. Ha vetado porque ha hecho un trabajo de años donde evidentemente desmonta todo lo que en su día ha servido para crear el agravio en esa sociedad catalana. Dabas antes el dato de que efectivamente es una de las sociedades donde más españoles hay, es decir, que acuden de Almería, como el padre de Xavier Hernández, por ejemplo, o de Lugo, de Orense. De Lugo y Orense ha habido una emigración enorme a Cataluña, especialmente a Barcelona. Pero entre los datos curiosos que nos hemos puesto a estudiar todos de Cataluña, el número 29 más frecuente es Ferrer, es decir, el primer apellido catalán que aparece en la relación de apellidos frecuentes, el primero netamente catalán, es Ferrer. Aparece en el puesto 29. Antes hay Martínez, Fernández, García, Pérez, López y toda una gama de apellidos, porque evidentemente, como muy bien decía Narciso, Cataluña es lo que es hoy, pues por 500 años de historia, vamos, por muchas más cosas, pero por 500 años de historia de la sociedad española presente allí. No se puede explicar Cataluña si no se explica a través de España. Pero yo creo que lo que nos ha faltado en Cataluña ha sido explicar y salir constantemente a desmentir cada Pero para eso teníamos que haber tenido medios allí también, evidentemente. Y no hay ni uno. Y en torno a lo que tú me decías... Madrid, como ellos dicen, o desde el resto de España, es que lo que ha faltado, lo que se le ha hurtado a la sociedad catalana, y ya termino, es un debate honesto sobre la verdadera situación. Un debate honesto. Y en ese debate honesto, evidentemente, pues como ha faltado y se le ha hurtado, pues yo creo que efectivamente el monolítico mensaje que desde los medios nacionalistas se ha instalado, pues ha tenido un poder enorme. Hay mucha gente en Cataluña. Yo cuando lo digo, hay algunos que se enfadan. Pero a mí mucha gente, amigos míos catalanes y no tan amigos, me han dicho, oye, yo allí tengo mucho cuidado antes de expresarme. Va a depender de cómo sea el interlocutor y sobre todo lo hago en las distancias cortas y con amigos. Pero hay un ambiente de falta de libertad. Yo sé que esto irrita mucho a los catalanes. Les irrita mucho catalanes, no, a los separatistas. A los independentistas catalanes. No a los catalanes. Es importante, ¿verdad? A ver, Ana Grau, como catalana. Catalana de Madrid y española de Girona. Exactamente. ¿Qué te dice tu pituitaria? Además está bien que incidamos en ese aspecto, Bieito, porque cuando hablamos de catalanes tenemos que diferenciar claramente entre los separatistas y los que no lo son. Entonces hay que decir... ¿Quiénes irritan ante eso? Los separatistas. Antonio. No el común de los catalanes ni de los ciudadanos que habitan en Cataluña. Antonio, es muy breve. Sí. Es que tú escuchas a José Luis Bonet Ferrer, presidente de Freixenet, de esos de 8 apellidos catalanes, catalán por todas las esquinas, con una empresa tan catalana como es Freixenet, el Mundo del Cava, etcétera, etcétera. Y claro que dices, pues claro que hay una Cataluña interesantísima,
solidaria con España, entroncada en la cultura de España, y la representan cientos y miles de personas que hay que piensan exactamente lo contrario, pero no se expresan. A ver, Ana Grau. Pues eso, a ver, y a mí lo que más rabia me da de toda esta cuestión es que dicen, los catalanes quieren, que hay que darle a los catalanes para que se queden. Bueno, ¿a qué catalanes? Porque yo también soy catalana y yo no me quiero ir de España ni quiero que me den nada a cambio de quedarme. Pero bueno, digamos, recapitulando y para no apartarnos demasiado de la actualidad. Aquí se ha hablado con mucho respeto de la encuesta del CIS. Yo, como gracias a Dios no tengo responsabilidades institucionales ni en el mundo de la demoscopia, puedo decir que ni CIS ni ZAS. Que yo, no es por faltar al respeto ni a la institución ni a la encuesta en sí, pero 3.000 entrevistas, 3.000, por teléfono, 4 días, justo después de los registros de la sede, de tal, que esto, aunque no lo parezca, da votos o da intención de voto a este mundo tan monolítico y tan consumidor de la parte tomada por el todo. Para mí los registros en la sede de Convergencia... retroalimenta, airear y aventar la corrupción, eso alimenta los... Porque, a ver, un poco para que la gente que no es catalana nos entienda lo que yo quise esperar. Yo creo que España no se va a romper nunca. Yo creo que España es de acero inoxidable y que si algo demuestra la historia de este gran, complejo y complicado país es que siempre nos las hemos arreglado para torear cosas durísimas y seguir siendo nosotros. Pero Cataluña a día de hoy está rota. ¿Y está rota en qué sentido? En Cataluña durante muchos años fue hegemónico, fue la fuerza hegemónica, un catalanismo que se decía integrador, que se decía no antiespañol, aunque tenía ribetes y flecos de esto, pero digamos, el foco central, el streaming central, era, digamos, inequívocamente de permanencia en España. Discutiendo esto, protestando por lo otro, no encontrando nada bien, pero de permanencia en España. Eso se ha ido a la porra, porque, digamos, el catalanismo ha abdicado de esa tradición y se ha tirado de cabeza al rupturismo. Se está produciendo un relevo en sus filas. Digamos, los catalanistas normales se están dejando paso a los catalanistas que yo considero más anormales. Lo malo es que también se está produciendo un relevo por el otro lado. Digamos, PP y PSOE se han hundido a plomo en Cataluña por méritos propios, por no hacer los deberes, por no comunicar, por ver Cataluña como un botín de guerra que se podía dejar pasar. Era más importante asegurar los pactos en el Congreso que defender España en Girona, por ejemplo. Y ahora ahí también está habiendo un relevo. Digamos, el voto se está desplazando a Ciudadanos, a otras opciones. Pero claro, de aquí a que culmine la travesía del desierto, a que tengamos una nueva mayoría política integradora que recosa las heridas, o sea, que nos vuelva a reunir a todos los catalanes, o sea, que todos nos podamos sentarnos a una mesa y más o menos estar juntos, igual faltan 20 o 40 años. Ojalá me equivoque. Bueno, voy a pedir un poquito más de brevedad, por favor, porque luego enseguida saltaremos a García Oliva. Veo que han sido un poquito dilatadas, digamos. No, pero es que estoy muy curioso. Esto es como cuando paras, esto es como cuando paras en un paso de cebra y te echa la bronca al que estás dejando pasar. Ya. No, perdone, échale la bronca al que no lo ha parado. Usted ya trabaja en la radio, hombre, es un profesor de la radio. Nos mira a nosotros tres y nos pide brevedad. Y antes, pues fíjate a mí que soy el último. Pues venga, vamos, Ángel. Aproveche esto, señor Expósito. A mí me da, sinceramente, me da relativamente igual que las elecciones del domingo queden 53-47 o 46-54, porque por ahí va a andar la cosa si sumas un bloque y otro. El problema de fondo está en que este señor y sus mariachis se han cargado la sociedad catalana, la han partido en dos, dentro de Cataluña, y han partido en dos la relación de Cataluña con el resto de España. Y esto no se soluciona el día 28. Espero que no, Ángel. Absolutamente. La han roto. Pero no me hagas eso. Bueno, lo siento, es mi opinión. ¿Y dónde me meto yo? Es mi opinión. La han roto absolutamente. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista afectivo. Desde ahora para dentro de muchísimos años. Por lo tanto, en el debe suicida en lo sociológico de este señor, cabe eso. Para siempre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las consecuencias económicas. O sea, son catastróficas y hay estudios que dicen que puede ser una caída de casi el 20% en el PIB de Cataluña y en un 2% en el PIB de España. No son magnitudes comparables, pero es que para Cataluña es iba a decir la puta ruina, la puñetera ruina para un montón de lustros. Fuera del euro, con las grandes empresas radicándose fuera porque no pueden seguir ahí, porque los bancos no pueden seguir operando con el euro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un disparate desde todo punto de vista. Y luego, una cuestión que me parece relativamente la menor, pero que también quiero destacar. O
sea, Artur Mas va a pasar a la historia como uno de los políticos más inútiles del mundo. Yo soy un dirigente de Convergencia Democrática y le corro a gorrazos. O sea, ha pasado en menos de 5 años de casi 70 escaños, solo los de Convergencia, a no sé cuánto va a tener ahora, si se pudiera dividir, 30 y tantos en total. ¿Cómo ha hecho eso? Con una coalición completamente imposible de la tradicional derecha y alta burguesía catalana, que es como nace Convergencia, pues claro, resulta que los Pujol son comunistas, uniéndose con la extrema izquierda para una cosa que al día siguiente no van a poder ni aprobar presupuestos, ni hacer política, ni dividir el gasto, nada, porque no tienen política y sociológicamente nada que ver. Es un sinsentido de imprevisibles consecuencias. Pero por alusiones, muy brevemente, no nos echéis, no nos echéis España, o sea, no le hagas el caldo gordo. El que lo echa es él. Ángel, simplemente discrepo con que han roto con el resto de España. Ahí, bien. Porque de hecho eso es preguntas. Mira, déjame un paréntesis, sí. Narciso. Fuera de broma, un tío mío de Trujillo, si tú preguntas por ahí fuera si se hace un referéndum, la gente, de medio broma o no, te dicen, como se haga un referéndum de independencia de Cataluña en el conjunto de España, igual es donde sale que sí. No te lo dicen de pitorreo. No desveas. No, déjame. Que ese es mi te lo dicen de pitorreo. Ángel. Pero hay un sentimiento de agravio y de escupitajo permanente. Porque se han tirado años diciendo lo que dicen del resto de España, y el resto de España, con una educación increíble, nos la estamos tragando. Ángel, lo siento, es así. No le hagas el caldo gordo a los separatistas. Seguimos calladitos. No, calladitos no, pero no nos digáis encima que no nos queréis. ¿Pero quién ha dicho eso? Pero que es él el que lo ha hecho, que son ellos, pero que los demás no hemos hecho nada. Es que es así. Pero es que no tenéis la opción. Nada. Es que mira, Ángel, yo creo que no tenéis ni la opción de plantearos si queréis que Cataluña se vaya, porque... Por favor, claro que no. No, joder, porque bueno. no tenéis derecho. Bueno, es como decirle a un niño que se queda sin los Reyes o sin el Papá Noel. La estrategia demoscópica y de opinión pública del nacionalismo hace 3 años, y esto hay que saberlo, era el España ens roba. Sí. España nos roba. Ahora eso lo han tenido que guardar precisamente a raíz de todos los escándalos de corrupción, que es verdad que no les pasa factura, pero ahora ya no pueden decir España nos roba cuando han visto precisamente que son sus políticos los que no estaban precisamente siendo los honrados. Por lo tanto, ahora la estrategia, y no hay más que leer la carta de Artur Mas, del presidente de la Generalitat de Cataluña, en El País, que termina diciendo es que España nos insulta y nos amenaza. Lo que están buscando precisamente esa minoría catalana es el insulto del resto de España. Y si precisamente lo tienen muy complicado, es porque España seguimos queriendo y admirando a Cataluña, seguimos yendo a hacer turismo a Cataluña, seguimos consumiendo productos catalanes y seguimos conservando nuestras amistades en Cataluña. Eso es lo política, cultural y periodísticamente correcto. Más allá, déjame acabar, más allá de nuestra consideración elegante, educada, correcta, y seguro que es así. Más allá de eso, salimos a la calle, salimos al bar de la esquina a preguntar a la gente qué piensa de este debate. ¿De verdad salimos a preguntarlo? Por favor. Entre los independentistas y la sociedad catalana. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Que como yo no me da la gana dejar de ser española, ni tú, ni Artur Mas, ni Perico Los Palotes. Nadie me puede arrebatar mi todo eso. ¿Cómo vas a discutir conmigo si estamos de acuerdo? No, pero es que no te das. Oye, un momentito, por favor, ya que estáis de acuerdo. José Arturo Monago, ¿quieres decir algo sobre esto para pasar ya a la otra parte de la... A los que seremos breves, Es que creo que el debate no se puede plantear con las tripas, ¿no? Yo creo que aquí el debate tiene que ser muy reflexivo, y es verdad que hay que poner en luz a esos falsos mitos que se han dicho, que durante mucho tiempo, por acción o por omisión, es cierto, se han ido abonando y han ido arraigando, pero eso no se debate con las tripas. Esto no es un partido de fútbol del Madrid y el Barcelona, donde cada uno saca los colores y además insulta al árbitro. No, esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de las cosas de comer, pero no solo del pueblo catalán, sino del conjunto del pueblo español. Cuando decía el argumento del PIB catalán y el PIB español, son las cosas de comer. Y por lo tanto yo creo que hay que llevar a la conciencia de la gente que vota en Cataluña que piense con la cabeza, que esta aventura quizá ha llegado demasiado lejos, pero luego hay
un día después de las elecciones, y es el ejercicio de gobierno, de seguir garantizando los servicios esenciales, la calidad, la educación, los servicios sociales, pues todas las aspiraciones, el trabajo, etcétera, que eso es lo que tiene que hacer un gobierno autonómico, eso es lo que tiene que hacer. Perdón, para eso normalmente... Pero es que este debate ahora está en las tripas, o lo ganas en las tripas o lo pierdes en las tripas. Probablemente sea en la vía emocional, lo que se llama vía emocional. Sí, bueno, de eso nos va a hablar también nuestro invitado, Félix Revuelta, después, el empresario, porque es muy interesante que al final parece que pese más precisamente ese aspecto emocional que el económico y social, teniendo en cuenta el envite que se está, digamos, jugando en este preciso instante. Y tú, un momentito, Noelia Martínez, buenas noches, Noelia. Buenas noches. Venga, además, tu primera opinión, y luego Ricardo, venga. La verdad es que voy a intentar ser breve, como el resto de los intervinientes, a ese mismo nivel. Y yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Monago, es decir, no podemos entrar en su debate, y estamos entrando en su debate. No estamos evidenciando la pantomima de candidatura que existe en la que un presidente de la Generalitat de Cataluña se camufla en una lista de, se supone, Junts pel Sí, que era una lista realizada y convocada desde la ciudadanía, desde la antipolítica, y el presidente de la Generalitat de Cataluña se camufla en esa lista yendo el número 4. El responsable de Esquerra Republicana de política se camufla yendo el 5 y ponen de número 1 a un madrileño, profesor de Lambada creo que era, y que define esa antipolítica. Y en vez de hablar de eso, de que más que Junts pel Sí es Junts perseguir, porque lo que quieren es seguir y seguir en su puesto, tenemos que hablar de ese conglomerado de gente de extrema izquierda, de derechas, de antipolítica, ¿qué va a hacer el día después? El día después, ¿a quién van a elegir si tiene la mayoría? Que yo creo que no la van a tener, y yo como Partido Socialista abogo porque el Partido Socialista conseguirá mejores resultados, pero no podemos entrar en su debate de frentismo de un bloque y otro, ¿no? Hay que preguntarles qué van a hacer con la sanidad pública. Están cerrando centros de salud en Cataluña. Hay que preguntarles qué van a hacer los responsables de Esquerra, ese grupo de antipolítica, con los casos de corrupción de Convergencia y Unión, de Convergencia. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir responsabilidades? ¿Van a hacerle presidente teniendo este tipo de responsabilidades? Y desde luego yo a lo que me niego es entrar a su debate. No vamos a elegir si Cataluña se separa o no, porque no es potestad de esas elecciones decidir eso, ni de los catalanes solo. Lo que vamos a decidir es qué gobierno, quién va a gobernar Cataluña. Y deben decidir los catalanes si se creen la pantomima de candidatura en la que se mezcla todo con el único fin de seguir en el poder. Esta candidatura hay que explicarle a los catalanes que no sale de las bases ni de la ciudadanía. Esta candidatura se ha organizado desde la élite del poder para mantenerse en el poder. Y por lo tanto, me da igual que se diga en catalán, en euskera, en cheli, los recortes son igual. Y los ciudadanos catalanes lo que quieren es que se les solucione sus problemas de empleo, que se les solucione sus problemas de recortes sanitarios y que se solucionen sus problemas de recorte de educación. Por lo tanto, yo creo que lo pedagógico que debemos hacer el resto de partidos políticos es plantear nuestras alternativas y cómo se va a gestionar y qué va a pasar el día después. Vito, brevemente, venga, antes de saludar a Ricardo. Después de Ricardo. Gracias. Le das la oportunidad. La izquierda plural está aquí. Ricardo breve. Eso, breve. Ricardo breve. Mira, una de las cosas para resolver los problemas es tomar conciencia del problema. El problema es que hay un 40%, en el mejor de los casos, de los catalanes que apuestan por la secesión. 40%. Esto es un fracaso de la Constitución española del 78 terrible, porque una de las cosas que venía a arreglar era el problema territorial. Como no había arreglado, por cierto, la República, pero pretendía arreglarlo. No ha arreglado el problema territorial porque Cataluña está, evidentemente, fragmentada, dividida, brutal. El segundo fracaso, ese es el fracaso terrible, porque es un fracaso de una... Bueno, a mí me corresponde en cierta manera porque soy protagonista por edad de la Constitución y de aquel tiempo de transición. Y esto es un fracaso clarísimo de la transición, en este punto concreto, gravísimo porque es Cataluña. El segundo fracaso es de la teoría de Soufflé, acreditada por el presidente del Gobierno de España, diciendo hace meses, esto es una cosa que ya veréis que esto es un soufflé, están arriba, pero esto, bueno, en pocos meses se aplaca, porque es una tontería. Es que como no es sentido común, como dice Rajoy, pues esto se va a aplacar. Mentira, no se ha aplacado. Tenemos un problema nacional gravísimo. Por tanto, la teoría de Soufflé ha fracasado. No se ha hecho nada desde España
políticamente, gente como Sociedad Civil Catalana no ha sido financiada, teniendo bancos tan importantes como Santander, el BBVA y tal, no han jugado esta partida. Sí lo ha jugado la Generalitat financiando la secesión, nadie ha financiado realmente la sociedad civil para que se quedara en España. Nadie ha hablado con las federaciones deportivas, por ejemplo, para decir, salgan ustedes y digan que nunca va a jugar un equipo catalán, nunca, mientras sea secesionado en Europa, nunca. Dígalo, la Federación de Fútbol, dígalo, que no, que el Barça no va a jugar, que no. Bueno, estamos a pocos días de las elecciones y resulta que nadie ha hecho este trabajo. Perezosamente Rajoy ha dejado que esta cosa y tal, y ahora de pronto aparece Merkel, aparece tal, no aparece Obama, que sería un factor importantísimo para determinar, oye, que también nosotros no tiene Obama nada más en qué pensar. Oye, pues entonces, perdona, no, estamos hablando de Cataluña. Bueno, estamos hablando de España. Sí, que Obama está preocupadísimo. Y desde luego Obama, estoy convencido de que si le cuentan lo que está pasando, está preocupado. Y debe decirlo. Por tanto, el fracaso es, desde luego, a mi opinión, de la Constitución, de la transición y, desde luego, de Rajoy, que no ha sabido afrontar este tema. Y lo que va a ser el día 27, si hay una mayoría cualificada horrible de secesionistas, Rajoy tendrá que decir a la ciudadanía que ha fracasado su estrategia. Punto. Bueno, a ver, yo brevemente sí. No era de lambada, era de capoeira, era el profesor de capoeira. No lo mismo, no lo mismo. No lo mismo la capoeira. Levantar falsos testimonios. Era de... Pero es igual, es decir, como ocurre siempre, al final el culpable resulta que es Rajoy. No solo. El culpable de la situación... Por inacción. La situación de Cataluña viene de muy lejos. Nosotros en el diario ABC publicamos un documento del año 90 de la Consejería de Educación que ya decía entonces, este trabajo que estamos haciendo ahora de educación y adoctrinamiento de nuestros alumnos no nos parecerá ahora importante, pero dentro de años, efectivamente 25 años después de 1990 y de la elaboración de ese documento que nosotros publicamos, evidentemente se les ha contado a toda una generación pues un globo que el día que se les pinche va a ser una enorme frustración para ellos. Pero yo creo que efectivamente hay que ser racionales. Es que yo lo que combato siempre es el argumento de la emoción. Es que yo me siento... No, mire, usted se puede... El sentimiento y la emoción es para otras cosas. Para organizar una sociedad democráticamente es la razón, la racionalidad. La emoción es para querer a tu hijo pequeño. La razón es para querer a ese hermano que te toca las narices. La emoción es para otras cosas. Para organizar una sociedad libre y democrática es la racionalidad, la razón, la cabeza. Hace 250 años que los estados modernos se basan en eso. Entonces, lo que está planteando el señor Artur Mas en realidad es como un gran retroceso. Y termino. Me parece injusto que ahora la culpa la tengan los últimos que añaden. No. Aquí, desde Adolfo Suárez, pasando por Felipe González, que hizo todos los pactos habidos y por haber, y que personaje al que yo admiro en muchísimos aspectos, pero que fue muy generoso con los catalanes, y especialmente con el señor Pujol. Y pasando por... Y ya terminando con Zapatero. Zapatero es el señor que pone en marcha todo un asunto del Estatut donde había que ser más independentista que los independentistas. Yo si no sale Zapatero señores, no me encontraba. un momentito, voy a saludar a don Félix Revuelta. Don Félix, buenas noches. Don Félix Revuelta nos acompaña esta noche, es presidente de Naturhaus. Es una empresa catalana de éxito con más de 1000 tiendas franquiciadas repartidas por el mundo. Si digo algún dato que no se corresponda con la realidad, hay más, pero bueno, son 2000, pero bueno, no pasa nada. Son 2000. Son 2000. Bueno, me he dejado 1000 en el camino, que no está nada mal. O sea, a más, mejor, ¿verdad? Bueno, es uno de los empresarios que está apoyando activamente a Sociedad Civil Catalana en esa labor de proselitismo para desmontar las mentiras de los separatistas. Así que con don Félix voy a hablar enseguida. Y nos va a contar usted su experiencia, nos va a dar su opinión, por supuesto, e incluso, bueno, pues su impresión de lo que puede ocurrir, ¿no?, de aquí al 27. Antes, tenemos ahí a Xavi García Albiol. Don Javier García Albiol, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente, en este caso es candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular. Señor García Albiol, ya sé que hay 4 segundos de retraso respecto a su respuesta y mi pregunta. Le pregunto, la encuesta de hoy, ¿mejor o peor de lo que usted esperaba? Otorga entre 12 y 13 escaños, creo, al Partido Popular.
Una encuesta esperanzadora, ya que hace tan solo mes y medio nuestras expectativas estaban muy por debajo, estaban por debajo incluso de los 10 diputados. Por tanto, se está demostrando que día que transcurre, día que va pasando, vamos mejorando, vamos creciendo, y teniendo presente que son unas elecciones en donde existe una cierta presión social hacia aquellas personas que se reconocen que no son independentistas, y que existe, pues bueno, ese miedo, ese voto oculto de los que no quieren romper, o una parte de los hombres y mujeres de Cataluña que no quieren romper Cataluña respecto al resto de España, a mí me parece que es muy positiva, y estoy seguro que llegaremos al día 27 con serias posibilidades de podernos convertir en la segunda fuerza política de Cataluña y en el partido referente en Cataluña no independentista. La próxima semana tendremos oportunidad de charlar tranquilamente aquí en el plató, pero a tenor de los resultados que ofrece esa encuesta, ¿el Partido Popular apoyaría un gobierno de Ciudadanos si las fuerzas contrarias a la ruptura sumaran más escaños que los separatistas el día 27? El Partido Popular apoyará cualquier iniciativa que vaya dirigida en intentar parar esta locura que es la independencia y que está poniendo en riesgo todo lo que hemos podido construir a lo largo de los últimos años, y especialmente la recuperación económica. Pero a mí me parece que es bastante osado por parte de Ciudadanos estar planteando que la única opción que hay es el yo. Este ego me parece que es exagerado. Ahora a lo que nos hemos de dedicar es a intentar convencer al máximo número de catalanes que nos apoyen, que vean que hay una alternativa clara al independentismo, y el día 28, en función de los resultados, hablaremos. Lo que sí que le digo de manera clara, que el Partido Popular de Cataluña apostamos sin ningún tipo de duda en que el día 28 los que no queremos el independentismo nos hemos de sentar y hemos de llegar a un acuerdo de mínimos para parar esta locura desde el Parlamento de Cataluña. Venga, una pregunta más de Ángel Expósito y le despedimos. Señor Albiol, buenas noches. Yo quería preguntarle si existe miedo entre los empresarios o entre muchísima gente en Cataluña que no se atreve a decir lo que piensa, y por otra parte, si su Badalona, que es la tercera ciudad de Cataluña, no lo olvidemos, si ha cambiado algo en estos 3 o 4 meses desde las elecciones municipales, y en qué se puede notar. En Cataluña sí existe miedo, y existe miedo porque hay una presión social muy fuerte por parte de la Generalitat de Cataluña y de su red clientelar a través de asociaciones y distintos colectivos que han estado regados, como decimos aquí en Cataluña, que han estado regats durante muchos años con dinero público. Expresarse en la línea de ir en contra de los planteamientos independentistas es un deporte de alto riesgo en según qué zonas de Cataluña. Por eso yo le digo, mi proyecto es poner voz a todos esos hombres y mujeres que se sienten catalanes, que se sienten españoles, más allá de la ideología que puedan tener. En estas elecciones no nos estamos jugando si tiene que haber un Parlamento de Cataluña de izquierdas o de derecha, nos estamos jugando que hay unos diputados que pretenden romper Cataluña del resto de España, y que enfrente hay distintos proyectos, y el mío que pretende dar cobijo, dar respuesta a todos aquellos que por encima de otras cuestiones nos sentimos catalanes y españoles. En relación al tema de Badalona, pues mire, yo ahí hago caso a lo que me dicen los vecinos cuando me los encuentro, lo que me comunican a través de las redes sociales, que en los últimos meses, desde el cambio, desde que el Partido Socialista, es importante recordarlo, le regaló la alcaldía, aún no habiendo ganado las elecciones, a los independentistas radicales de la CUP, el deterioro de aspectos como la limpieza, como la seguridad en los barrios, especialmente más humildes de la ciudad, se está notando de una manera espectacular y de una manera que nadie se podía imaginar que tan solo 3 meses se llegara a esta situación. Por tanto, esta, por desgracia, es una realidad de la tercera ciudad más grande de Cataluña, pero que también pone de manifiesto la forma de gobernar que tienen estos que vienen como defensores de la patria, pero que cuando asumen las responsabilidades se ve que son un auténtico desastre. Xavier García Albiol, gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Buenas noches. Hasta luego. Bueno, don Félix Revuelta, vamos a ver. ¿Cuánto factura su empresa? No, mi empresa, el grupo, facturamos unos 200 millones. 200 millones de euros. El grupo. Y usted, los productos que vende en sus tiendas, esas 2.000 tiendas franquiciadas, los exporta desde Barcelona al resto del mundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos fábricas en distintas partes de España, una en Gerona, otra en Burgos, otra en Zamora, otra en Polonia, y de estos sitios donde se suministran todas las tiendas. Pero ¿qué pasaría con su empresa si el señor Mas se saliera con la suya? Que no se va a salir. Hombre, vamos a ver. Es imposible, pero supongamos que mañana se declara independencia de Cataluña y sale del euro. Automáticamente yo me tengo que ir de Cataluña seguramente. ¿Por qué? Porque yo estoy exportando un 80% de mi facturación fuera. Si me van a poner aranceles, me tengo que ir al mercado común. Me puedo ir a Madrid, me puedo ir a París, me puedo ir a cualquier sitio, menos a Cataluña, por supuesto. Porque se supone que las fronteras. Claro, porque al salir... Cambiaría de moneda. Claro, cambiamos de moneda, cambiamos de todo, empezamos, retrocedemos, pues 20 años. Yo recuerdo que le costaba a lo mejor meter un camión con sus productos en España yo he tenido siempre una vocación exportadora, sí. Y yo me recuerdo hace 20, 25 años de entrar el euro, que yo tenía un camión en la Junquera para entrar en Francia. Para entrar en Francia, se tiraba 4 o 5 días por un papelito que hacía falta para entrar. Y luego, pues llegaba allí y me faltaba otro papelito en Francia. Y cuando ya pasaba a Francia, llegaban los francos franceses y había que cambiarlo. O sea, aquí era una aventura que al final te tirabas para mandar un camión pues 15 o 20 días. Hoy día un camión va de aquí a Polonia, que tenemos una fábrica, en 24 horas. Esto es lo que hemos ganado con el mercado común. Y esto es lo que podemos perder con la independencia de Cataluña. Eso está clarísimo. Ahora, allí pues lo que pasa es que Cataluña se está explicando las cosas de una forma diferente. Y hay muchas tendencias, como digo, cada economista monta... Tenemos la mosca de la tele, don Félix. Cada economista pues tiene su teoría, ¿no? Ahora, lo que sí está claro y fundamental es que nosotros, de la entrada en Europa, pues, ha sido un cambio sustancial para los empresarios. Nosotros ahora cuando sacamos un producto lo sacamos para un montón de países. Antes lo sacamos para un núcleo muy pequeño. Bueno, vamos a ver, usted apoya activamente Sociedad Civil Catalana. No sé si hay muchos empresarios apoyando a Sociedad Civil Catalana. Hay muchos empresarios. ¿Hay muchos? Sí, yo creo... ¿Y por qué salen tan pocos en los medios de comunicación, como usted está haciendo esta noche? Yo creo que Sociedad Catalana fue un movimiento ciudadano muy importante, de gente muy valiente, en una situación complicada, que se decidieron unirse pues para discutir todas estas tropelías que le está haciendo la administración, ¿no? Y allí lo bueno que tiene la sociedad es que es un núcleo de personas que son de distintas características. Hay empresarios, hay obreros, hay arquitectos, hay catedráticos de varios partidos. Hay del Partido Popular, hay de Ciudadanos, hay de Convergencia, hay de Podemos, hay judíos, hay católicos. O sea, es una vez que variopinta la sociedad civil catalana. Y esto fue un acto de valentía. Entonces, claro, con los que estábamos meditando y pensando de que Cataluña no iba bien, pues encontramos un salvavidas para apoyarnos en él. Yo creo que sin la sociedad civil catalana habría mucha gente que estaría en el armario en estos momentos. ¿Y por qué no salen más empresarios? ¿Hay miedo a hablar? Hay miedo porque, vamos a ver. A ver, ¿por qué? Nosotros en este país tenemos un grave problema. Tenemos un 45% de la economía que es pública. O sea, empresas que dependen de la Generalitat. De la Generalitat, como aquí en España también. Del contrato de la administración pública. El 45% del sector público tiene un peso fundamental en este país. Hay muy pocas empresas que no dependan del sector público. Claro, si tú te enfrentas con los... O sea, tienes un problema de que te van a quitar el contrato, te van a quitar estas cosas. Es lógico que la gente tenga miedo, es lógico. Ahora, hay un momento que ya cuando ves que hay gente que ha perdido el miedo, que tú te apuntas también y dices, yo también voy a perder el miedo, porque si no aquí no vamos a ninguna parte. Yo siempre digo de que Cataluña es una tierra maravillosa, yo la quiero muchísimo, yo soy riojano de nacimiento, como bien sabéis. Yo llegué a Cataluña en el año 66 sin nada, a mí Cataluña me ha dado todo, he trabajado en Cataluña, me he hecho empresario en Cataluña, y yo siempre explico una cosa, yo cuando llegué a Cataluña aquello era, no sé, América. La gente, además yo canalizaba un poco la sociedad y decía, bueno, es que en Cataluña la gente se dedica a trabajar, eran empresarios, boutiques, no había funcionarios, no había policías, eran gente emprendedora, ¿no? Y yo me he hecho emprendedor allí. Y en cambio ahora es todo lo contrario. Ahora todo el mundo quiere ser funcionario allí en Generalitat. Creo que, no sé si es buen negocio o malo, pero se ha perdido ese tejido empresarial. Yo salía con 25 años al mercado, cualquier mercado, y como catalán, y teníamos un plus.
Teníamos un plus. Eres catalán, caray, qué buenos sois. Qué fenómeno sois. Y ahora es todo lo contrario. Yo estoy aquí por una razón muy simple. Yo tengo dos hijos catalanes que se mueven por el mundo y no me gusta que les señalen. Y hoy día los catalanes nos señalan. Que estos son los problemas por los que estoy aquí yo. No me gusta que nos señalen. Mis hijos no tienen por qué decir aquí cuando llegan a Madrid y les presentan, digo, este es un catalán de los buenos. ¿Cómo de los buenos? ¿Qué catalanes buenos o malos? Los catalanes son todos buenos. Entonces yo creo que el problema pues lo han confundido, ¿no? Lo han confundido de una forma muy drástica. Es decir, y entiendo de que hay un problema entre los separatistas catalanes y el resto de España. Pero no hay ningún problema entre los catalanes y el resto de España. Al contrario, los catalanes queremos estar en España, queremos a los andaluces, queremos a los valencianos, queremos a los cántabros y queremos que a nosotros nos quieran. Lo que no puede ser lo que está sucediendo en estos momentos. Yo acabo de traer un chico a Madrid, de Cataluña, ahora un ejecutivo. Pues me lo dice, joder, es que digo que soy catalán y el catalufo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y tanto, les estamos haciendo el juego a los independentistas. Yo lo he dicho esta mañana y lo sigo diciendo. O nos quieren más a los catalanes o cada vez que haya cosas de estas vamos a crear más independentismo. Esa es la teoría de Ana Grau también. Sí. No, pero es que es la real. Es la real. O sea, es decir, mirad, ahora ha habido un caso muy concreto que vamos a analizar. El asunto Piqué. El asunto Piqué nos está creando un montón de problemática. ¿Por qué? Porque a lo mejor si fuera andaluz, pues no le estarían pitando, pero como es catalán le pitan. Y coño, no puede ser esto. No puede ser. Y tenemos que ser más listos. ¿La habrá hecho mal o bien? No lo sé. Es un chaval de 20 años. Los jugadores que son jugadores de fútbol, hombre. No se puede hacer esto. Jugar con la selección española no se le puede pitar. Porque estamos creando un problema. Porque al final ya en Cataluña, aquellos dicen, mira, ¿ves? Somos catalanes. Pues, si fuera... Déjame decir una cosita muy rápida. A ver, me estaba dando Ana. Este señor está diciendo exactamente mucho mejor lo que he dicho yo. Yo en absoluto... Hombre, por favor. Hombre, por favor, infinitamente mejor. Déjame acabar. Yo en absoluto he defendido que eso ocurra. Ni en absoluto todo lo contrario. He defendido cualquier acción-reacción a lo de esta gente independentista. Déjame acabar. Lo que he querido definir es que esa situación existe. Como don Félix ha dicho, por desgracia, esa situación existe. Y llaman catalufo a su ejecutivo. Y tienen que decir que sus hijos son catalanes de los buenos. ¿Y quién es el culpable de eso? Obama, no. Más y sus mariachis. Luego ha dicho lo mismo que yo, solo que muchísimo mejor. Y ya termino. El problema de fondo, don Félix, más allá de la situación económica, que es terrorífica, más allá de la quiebra catalana, porque está en quiebra, más allá del perjuicio para sus empresas o las empresas radicadas en Cataluña, que sería indudable. El problema de fondo no es que ese daño social dentro de Cataluña y de Cataluña para el resto de España no va a durar, seguro, muchísimos años. Hombre, la verdad, mira, el problema catalán es un problema de sentimientos. A ver si lo entendemos. Los que vivimos en Cataluña lo sabemos. O sea, con los sentimientos no hay razonamientos. Efectivamente. No hay razonamientos. Tenéis que entenderlo. Cataluña es como es el País Vasco, como es La Rioja, mi tierra. Somos distintos y nos tenemos que entender. El sentimiento de Cataluña con su idioma, con su cultura, pues es normal, como yo tengo mi cultura con mi Rioja, con mi Logroñés, pues es normal, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y me supongo que si Monago, pues con Extremadura, lo mismo, ¿no? Cada uno somos como somos. Ahora, tenemos que respetarlo esto. Entonces, la derecha no le entiende. La derecha española no le entiende. No le entiende. Ese discurso no lo va a entender. La derecha española no lo entiende. Por favor. No lo entiende. Obama. Hay que llamar a Obama para que... Un momentito, no, estamos hablando en serio, efectivamente, como dice la derecha no lo entiende. A ver, Vieto. Vamos a ver. Yo, con todo el respeto y con toda la cordialidad, tengo que decirle que no estoy de acuerdo en dos aspectos. En primer lugar, ¿por qué se le pita a Piqué? A Piqué se le pita porque se ha creado un estado de opinión pública donde pitarle al himno de todos los españoles no pasa nada y pitarle a un jugador, que dicho sea de paso, efectivamente se le ha pitado a todo el mundo a lo largo de la historia del fútbol, evidentemente no es un niño de 20 años, es un muchacho bastante consciente de casi todo lo que hace, en casi todos los sentidos. Y a mí me parece que evidentemente Piqué habrá que reflexionar con él y con mucha gente de que convivir en democracia es convivir de otra manera. No se puede moverse y tener la absoluta impunidad, que es un poco
la asimetría que se está dando. Usted pita el himno de España, no pasa nada, es libertad de expresión. Pitarle a un jugador en un partido de fútbol, eso es un agravio a la sociedad catalana. Decir como dice el señor Pujol, como dijo el señor Pujol, que Amancio Ortega se dedicaba al narcotráfico y por eso Zara tenía el éxito que tenía, eso no pasa nada. Eso es porque, claro, las tiendas... en cambio, entonces, ¿quién ha generado en realidad permanentemente la confrontación con el resto de España? El resto de los españoles. Y después, permítame, le voy a decir, no estoy de acuerdo con lo de los sentimientos. Yo soy gallego, me siento profundamente gallego. También soy de 8 apellidos gallegos. Me siento gallego y español. Como usted se siente, riojano y español, y vive en Cataluña. Yo vivo en Madrid. Yo en una ocasión vino el secretario general del partido de Ricardo Martín, del PSC, al diario ABC, y dijo, es que los de Madrid... Y le dije yo, pero vamos a ver, Pere Navarro, aquí estamos 4 personas. Mira, Luis Ventoso es de La Coruña, Manolo Marín es de Huelva, Manolo Erice es de Pamplona, y yo soy de un pueblo de La Coruña. ¿Dónde está Madrid? Entonces, ir con ellos a aceptarles el discurso de que el resto de España los está agraviando y que esto es una cuestión de sentimientos. No, no, es una cuestión de cabeza. Los sentimientos son para otra cosa, no son para la vida política, de verdad. Es decir, yo me siento muy gallego, entonces, y decir que eso es una cuestión de la derecha, perdóname, pero es un atentado a la razón. Entiende, es un atentado a la razón. No entiende el discurso de este señor, que no lo entendéis. No, no, señor, perdón. Yo simplemente digo... Termina, Vito. Un momento, Ricardo, por favor. Yo es que lo único que lamento es que llevamos tanto tiempo que ya yo creo que la gente se aburre, que es la desgracia del tema, y que además nos repetimos mucho. Pero mire, yo he citado siempre, y le recomiendo, si no lo ha leído usted, un libro del que fue primer ministro canadiense cuando se planteó el referéndum en Quebec. Y el señor Dion. Y el señor Dion dice 2 cosas muy interesantes en su libro que se titula La política de la claridad. Dice, una, a los nacionalistas hay que hablarles con toda claridad. Es mentira eso de estar, hombre, a ver si eres... Porque eso ya lo hizo España. España durante 30 y tantos años ya hizo ese discurso. El discurso que usted dice, vamos a cuidarlos, hombre, que sois muy buenos chicos. No, no funciona. No funciona. Yo creo que estamos y termino. Él dice una cosa... Que me estás hablando de una cosa, perdón, me estás hablando de una cosa que no es lo que esto. Yo no estoy hablando de los analistas, porque los analistas tienen su manera de pensar, respeto, porque cada uno puede pensar como quiera, pero yo no estoy hablando de los nacionalistas, estoy hablando del resto de los catalanes. De los catalanes que somos españoles, estoy hablando, no estoy hablando de estos señores. Estos señores, bueno, son lo que son, cada uno pierde pensar de cualquier forma, me parece muy bien, muy respetable, cada uno tiene sus ideas. Yo estoy hablando de los catalanes españoles. Si queremos apoyar a los catalanes españoles, no lo podemos apoyar con el discurso que está haciendo. Yo lo he dicho hoy a la prensa, digo, señores, no se puede tratar a Cataluña como se la está tratando en la prensa. Es decir, el problema catalán no es un problema catalán, es un problema de los separatistas catalanes. Efectivamente. Y esto es lo que hay que decir siempre, no Cataluña, no, los separatistas catalanes, porque tú estás gallego, sabrás que hay un ejército gallego, o había. Y nunca se ha dicho que Galicia separatista. ¿Verdad que no? Y si hay alguna cosa es el ejército gallego o los separatistas gallegos, pero no todos los gallegos. Aquí, cada vez que tocamos el tema catalán, somos todos los catalanes. Y no somos todos los catalanes. Efectivamente. Que es que, o sea, vamos a ver, que en Cataluña en estos momentos, según los datos que yo tengo, hay un 46, 44, no sabemos quién pinta más, que están así los términos. ¿Qué queremos? ¿Que ese 46 o 44 lo sumamos a 60? Pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Es lo que yo estoy diciendo nada más. Yo no soy ni político, ni lo quiero ser. Falta que le hace. Yo me dedico a lo mío y yo aquí estoy porque creo que hay una problemática que nos perjudica y que tenemos que solucionarla. Y yo lo único que recomiendo es decir, seamos un poco el tratamiento que tenemos que hacer de Cataluña, llamemos las cosas por su nombre. Cataluña no tiene nada que ver en este enfrentamiento con España, porque Cataluña no tiene enfrentamiento, lo tienen los separatistas catalanes. Punto. Y para mí es esto. Y cada vez que se dice que Cataluña no, es que somos muchos los catalanes que no pensamos igual. Estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero lo que sí es cierto es que a ese discurso del independentismo catalán siempre se le quiere responder, pues como dice ahora Ricardo Martín, que es mentira. Es decir, templando gaitas que no ha servido para nada. No se puede pitar a Piqué. No se puede pitar a Piqué. No se puede pitar a Piqué. No se puede pitar a cualquiera. No, vamos a ver. Este es el tema, porque calientas más todavía. No se puede pitar a Piqué. Vamos a ver, un momentito, Ricardo. Termina Vito y José Antonio Moreno. Porque la aportación intelectual que se ha aportado, repetida 8 veces,
es muy importante en el debate. Bueno, eso lo juzgará la audiencia. ¿No? Si la aportación intelectual la he hecho yo, juzgará la audiencia si es intelectual elevada o no. Vale, perdóname, no tú. Yo sí, yo también, puedo decirlo. No se puede pitar a Piqué. Vale. Pues a mí lo que me parece es que si no se dan los argumentos contrarios, estamos favoreciendo justamente eso que usted denuncia. Es decir, por ejemplo, una de las cosas, de las grandes mentiras que desmiente el señor Borrell en su último ensayo sobre cuentas y cuentos del independentismo, es que decían que en Alemania, en la federal Alemania, se hacían públicas las balanzas fiscales. Y resulta que jamás se hicieron públicas las balanzas fiscales. Como esa mentira, hay un catálogo entero. De esas mentiras, además, muchas son de agravio y de insulto al resto de España. Entonces, el catalán que dice ser español o que dice conciliar con el resto de España tiene la obligación, porque efectivamente, señor Revuelto, usted acaba de aparecer ahora, pero el silencio sonoro de la inmensa mayoría de la sociedad catalana en esta cuestión ha sido llamativa, de todos modos, muy llamativa. ¿Por qué? ¿Por miedo a los medios de comunicación? Don Félix, porque hay opresión desde el punto de vista mediático, solamente se oye el discurso separatista, es el imperante en Cataluña, los medios están controlados hasta ese extremo y los que no participan de esa estrategia separadora no tienen posibilidad de elevar su voz, de hacerla... Hombre, yo no lo llamaría opresión, sí lo que llamaría es miedo. Miedo, ¿por qué? Porque voy a repetir, es que en este país muchos empresarios pues viven en muchas empresas públicas. Y ya no digamos medios de comunicación, que viven de las empresas públicas. Claro, los medios de comunicación pueden ser libres cuando son rentables. Cuando no son rentables, pues al final... Absolutamente. Ahí estamos en el Tepito y Valdemoro. Absolutamente. No nos hagamos aquí todos santos, ¿no? Yo creo que dices de Piqué, voy a repetir un poquito. Digo, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con que se pite el himno nacional. Creo que es una barbaridad. Y creo que eso tenía que ser penado como en otros países. Estoy totalmente de acuerdo. Como lo que no estoy de acuerdo es que piten a un jugador de la selección española, se llama Piqué o Pepito. Efectivamente. A mí que piten a Piqué en el Barça, pues me parece bien. Fíjate lo que te digo. Me parece perfecto que le piten. Pero pitarlo en la selección española no. Porque en ese momento me está representando a mí. Y a usted y a todo el mundo. Yo creo que eso está mal hecho. Lo mismo que digo que también está mal hecho el otro, ojo, ¿eh? Efectivamente. No, está mucho peor. Entonces no quiere decir una... No, para mí las dos cosas son mal hechas. Efectivamente. Tanto símbolos uno como otro, pues se llame Piqué o se llame Ramos, me da lo mismo. No tenemos por qué pitar a un jugador nuestro, que es de la selección española que nos está representando. Creo que es malo. Y esto se aprovecha por esos grupos independentistas para echar más leña al fuego. Este es el grave problema. Por eso, que el problema catalán es un problema que si lo queremos resolver, es un problema que ya se ha creado hace años, como bien he dicho antes aquí. No es un problema que venga de ahora, viene de años. Entonces se ha ido preparando toda una temática. Y entonces es lo que tenemos. Ahora, ¿lo queremos solucionar o no? Esta historia. De todos modos, lo que es cierto, don Félix, es que la sociedad catalana también se está moviendo por abajo. Y lo detectamos los sociólogos allí. O sea, antes solo había un discurso que era minoritario, que se ha ido extendiendo hasta un 40% y que no había argumentos en contra, porque es que ni les iba ni les venía. Ahora, sin embargo, lo que detectamos en nuestros estudios es que precisamente la mayoría, 60%, ya empieza a tener argumentos. Acudirán a votar, si es que vuelvo a insistir, si el sistema electoral fuera de circunscripción única, claramente no tenía mayoría absoluta, estaba en 54, le faltaban 12 para la mayoría absoluta. Lo que pasa es que estos mismos políticos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cambiar la ley electoral, pretenden con un 40% de los votos, que no sirve ni para cambiar la ley electoral, romper todo un país. Pero la sociedad catalana se está moviendo y se está moviendo sobre todo lo que es la zona de Barcelona. Y lo veremos en las urnas, además. Por eso ponen las elecciones en fiesta. Lo ponen en fiesta y además, ojo, es que estas elecciones, porque además el catalán sabe discernir entre lo que es la urna al Parlamento y luego la urna al Congreso de los Diputados. Y cuando llegue la segunda vuelta a las elecciones, en las elecciones en diciembre, votarán muchísimos más catalanes y los candidatos nacionalistas, que todavía ni siquiera se atreven a decir si van a venir juntos, porque no saben qué resultados van a tener, esos no llegarán ni al 40% de los votos. El 60% de los catalanes enviarán a representarles al Congreso de Madrid candidatos nacionales. Por lo tanto,
es verdad que ha habido un movimiento durante todos estos años a favor de la independencia, pero también empieza a haber precisamente un reflujo en el sentido contrario. O sea, no lo van a tener tan fácil ni mucho menos. Bueno, a ver, José Antonio Morago, quiero preguntarle sobre el aspecto emocional, si está por encima del bolsillo, ¿no? Yo no voy a hablar, Antonio, de fútbol, porque eso sí que no se sostiene con parámetros racionales. En el fútbol hay muchas tripas y hay que entenderlo así. ¿No? ¿Es barcelonista usted, don José Antonio? Sí, todavía lo soy. Yo sé que a pesar de... Tiene que pasar a los Roñés, hombre, ya está en equipo neutro, que no hay problema. Me quedaría en todo caso con un equipo extremeño, ¿no? También, ahí está el mérito. Está el Cacereño, que es un amigo mío, hombre. Y el Badajoz también. Cacereño de mi amigo el Boni. Pero fíjate, yo creo que si por algo se tendría que caracterizar la Cataluña de hoy, es precisamente por lo contrario de lo que resuena. Es decir, una región, aquí se ha dicho, que es de aluvión de cientos de miles de personas del resto de España, de gallegos, no te quiero contar de extremeños, de andaluces, eso le tiene que dar un carácter abierto y no una vocación de cerrarse, ¿no? Que es la independencia. Y por otro lado, también lo ha dicho don Félix, es decir, su vocación es exportadora, como tantas y tantas empresas que se han admirado en el resto de España porque eran punta de lanza de nuevos mercados cuando todavía le costaba a otras partes de España salir al exterior. Y ahí estuvieron y empezaron en buena parte los empresarios catalanes. Es decir, todo lo contrario, para que en el futuro Cataluña sea lo contrario a una región o una comunidad independiente, sino una región o una comunidad que tiene que entender que en ese carácter cosmopolita, abierto, integrador, mirando siempre al exterior, siempre tendrá más fortaleza en un país, en un gran país como es España, que no en una aventura en solitario. Y lo que yo dijera, probablemente haya mucha gente que lo ponga en cuarentena, porque mi opinión es partidista, claro, yo soy del Partido Popular, pero me ha resultado muy interesante el impacto que usted dice que tiene en su cuenta de resultados, porque usted es un empresario. Y es verdad que tiene el sector público una parte importante, pero hay mucho sector privado en Cataluña que no depende del sector público. Es decir, todos los que se dedican a exportaciones... Perdón, pero esos pequeños empresarios tienen su vida en Cataluña, ¿eh? Ojo. Ya, sí. Clientela en Cataluña. Claro, el boutiqué, ese tiene su vida en Cataluña, su mercado es Cataluña. Sí, pero entonces hemos entregado la cuchara, porque si no hablan ellos, que son los que realmente también tienen más crédito ante el resto de los ciudadanos, los demás podemos intentar poner encima de la mesa nuestras credenciales políticas, como ha hecho muy bien Isabel García Albiol, como hará la representante del Partido Socialista o como hará cualquier representante político, pero lo que le da virtualidad al debate, lo que le aporta luz también, es la sociedad civil. O uno se manifiesta sin pudor y sin temor y otros son rara avis. Eso no puede ser. Porque esta Constitución consagra un sistema de libertades. Hablábamos antes, ¿por qué se antepone, o se dice, antes Ana Grau también lo repetía, el aspecto emocional, el sentimiento, al peso que puede tener las consecuencias económicas desde el punto de vista social y económico, de paro, de caída de la economía, etcétera, etcétera, en un proceso de separación como este, emprendido por Mas? ¿Por qué la gente antepone su corazoncito, su sentimiento de independiente, de separatista, antes que las consecuencias que puede tener para el conjunto de la sociedad catalana? Eso. Bueno, es que... ¿Eso es así ahora mismo? Sí, con los sentimientos no se puede jugar. Y entonces, aparte, los sentimientos están agravados también por ese rechazo que existe por el resto de España, en muchos casos, a todo lo catalán. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es un flaco favor que se está haciendo a los catalanes españoles. Es decir, esto que he explicado antes de un directivo, pero hay 50.000 casos. 50.000 casos. Y esto se hace ya porque esto no se hacía hace 20 años. Efectivamente. Hace 20 años, cuando yo venía a Madrid, bueno, yo era, joder, se parecía que era, oye, qué bien que eres catalán, que sois unos fenómenos y tal. Pero que es que esto también ha habido una transformación en la propia sociedad catalana. La propia sociedad catalana, pues ha cambiado. Ha pasado de captación de talento del resto de España a no tener ese talento del resto de España. Porque antes Cataluña captaba todo el talento de España. Lo que ha dicho antes el señor Monago es verdad, que venía gente de Extremadura. Ahora cada vez viene menos gente. Y viene gente a lo mejor de otras zonas. Pero el culpable...
El culpable es el resto de España. Aquí no estamos hablando de culpables. Estamos hablando de un problema, no hablemos de culpables. Yo no hablo de culpabilidad. Un origen. Yo hablo de lo que hay en este orden. Yo no busco culpables. Culpables hay muchas cosas. Aquí pues se ha dicho antes, pero culpables que se hizo la educación en la época de Suárez, después los acuerdos políticos se han hecho, que se han ido cediendo y cosas. Ha habido muchos culpables, pero al final la culpa es de muchos, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es decir... Según mis dos compañeros es de Rajoy. No. A mí no hace falta que me interpretes expresamente. Yo no he hecho la culpa. Yo creo que no hay que echar la culpa a nadie, lo que tenemos que intentar entre todos es buscar soluciones. Efectivamente, no generar más problemas. Y yo estoy totalmente de acuerdo en algo que ha dicho. Es decir, él ha dicho que no transformemos el posicionamiento de partidos políticos y de responsables e instituciones, en muchos de los casos, con lo que opina la ciudadanía catalana, porque al final les estamos dando un poder que no tienen. Porque de ese 40 y tantos % que dice que van a votar Junts pel Sí, ¿son todos porque quieren separarse de España? ¿O porque unos les han dicho que España nos roba, porque es una medida de presión para negociar con España para conseguir más presupuesto? ¿Todos creéis? Dejadme que termino enseguida. Están enfrentando a territorios, pero los ciudadanos no quieren enfrentarse entre sí. Lo que buscan no son más problemas, es decir, como hay un mensaje de enfrentar territorios, ¿desde España vamos a también enfrentar a los ciudadanos? No. Yo creo que la solución no es que solo aboguen al sentimiento. Yo creo que en este proceso, y lo ha dicho antes, se basaron en algo. España nos roba. Apelaron a lo económico, apelaron a que es injusto cómo se presupuesta Cataluña. Pero eso no tiene nada que ver con el sentimiento, Noelia. Eso en teoría no tenía... Claro, se contradice con los que sostienen que esto es un tema de tripas, de corazón y sentimiento y emoción. Yo insisto en que, pero yo simplemente insisto en que no hay territorios que aporten más y territorios que aporten menos. Los ciudadanos son los que aportan con sus impuestos, los emprendedores, cuanto más negocio, más pueden invertir. No los territorios ni el presidente de la Generalitat, quien aporta con sus impuestos son todos y cada uno de los ciudadanos. 30 segundos, Vita, 30 segundos, Ana, y concluimos con don Félix. Tiene toda la razón, Noelia, que el esfuerzo fiscal lo hacen las personas, pues claro, no lo hacen los territorios. Pero yo le quería decir, señor Revuelta, para arreglar un problema sí hay que diagnosticar primero, porque si no diagnosticas de dónde viene la enfermedad, te estás equivocando en buscar la solución. El problema catalán no se lo ha inventado el resto de España. El problema catalán y esta relación de catalanofobia que ellos denuncian, que no es cierta, y usted es el mejor ejemplo de que no hay catalanofobia en el resto de España, pero eso lo han creado ellos. Es decir, desde donde han salido en los independentistas catalanes. Ahí está. Pero no catalanes, independentistas. Empezando por el señor Pujol. El señor Pujol tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando ahora mismo en señores que, por otro lado, sabemos que eran unos ladrones y unos corruptos, incluido el señor Mas, que fue denunciado en sede parlamentaria por el presidente de la Generalitat, el socialista señor Maragall, diciéndole que, en fin, es un suceso que hemos conocido y hemos visto todos, y ya forma parte de la historia de Cataluña. Pero a mí me parece que hay un error de método, que es, hay que solucionar esto, sí, pero hay que saber cuál es el origen del problema. Y el origen del problema no ha sido que los extremeños hayan ido a trabajar allí, que los gallegos hayan ido a trabajar allí, que toda España le compre y haya un superávit de 22.000 millones de euros a favor de Cataluña, porque el resto de España compran el colacao, la gallina blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Gastan la luz de gas natural, etcétera, etcétera. Y tienen su cartilla en la Caixa y en el Banco Sabadell, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantas otras cosas que podíamos argumentar. Yo creo que el problema no está en el resto de España. El problema no está en el resto de España. Yo creo que no he dicho, yo no he dicho eso. Pero queda... yo creo que... Yo creo que estamos saliendo de esto. En primer lugar, yo he dicho que la culpa sea del resto de España. Cada uno, yo digo que aquí hay muchos culpables. Y aquí no se trata de buscar culpables porque tendríamos una retahíla. Se trata de decir que hay una problemática. El diagnóstico es lo que yo le he explicado. Digo, el diagnóstico que ni digo yo, que ojo, que es mi opinión personal, es el que veo desde fuera, el que veo como empresario. Digo, aquí hay un problema que se puede solucionar mucho. ¿Cómo se puede solucionar? Como he dicho antes. Primero, llamar las cosas por su nombre. Porque cuando a veces estamos en estas tertulias sin darnos cuenta, hablamos de Cataluña y Cataluña es el todo. No, hay que hablar de los... Estamos hablando de separatismo. Separatismo catalán es una cosa y los catalanes son otra. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo arreglar el tipo del separatismo catalán? He dicho, es un sentimiento.
que no será con dinero o con dinero. El resto no hay que arreglarlo, porque el resto lo entiende claramente. Los que somos catalanes españoles lo entendemos claramente y entendemos todos esos mensajes partidistas o de los políticos de que Cataluña nos roba, no sé, o España nos roba. Esos son mensajes políticos. El resto lo sabemos. Pero eso cala en esa masa que es la que está creciendo. Y yo lo único que he dicho, y sigo insistiendo, para que esa masa independentista nos crezca, tenemos que querer al resto de los catalanes. Sí, es que... Tenemos que mimarlos. Yo no puedo ir a una cena que estuve una vez en una cena que estaba con unos amigos de Madrid y estaban ahí hablando del tema y salta uno y dice, oye, que se vayan los catalanes de una vez por todas. No se puede decir eso. Eso nos está creando un montón de independentistas. Efectivamente, una máquina de crear. Me enfadé con ellos, les expliqué el qué y al final me pidieron excusas. Porque lo entendieron perfectamente. Y tenemos que hacer mucho proselitismo, tenemos que trabajar mucho, tenemos que explicar mucho las cosas. ¿Que hemos hecho cosas mal? Seguro. Pero no solo has hecho las cosas mal los políticos en Cataluña, las has hecho en otros sitios también. Lo que pasa es que en Cataluña tenemos una problemática mayor porque el separatismo ha crecido y si no nos ponemos como se ha hecho sociedad catalana, pues no sé dónde vamos a ir. Porque el problema no es el 27 de septiembre. Es el día después. El problema va a ser el 2025 o el 2030. Entonces, para que el 2030 no suceda lo que suceda, hay que arreglar ahora las cosas, empezar a arreglar las cosas ahora. Esta es mi opinión. No, pero si estamos... ¿Qué les dicen a ustedes, a los empresarios exportadores, cuando hacen lo que se llama en términos financieros el roadshow y van a pedir, o sea, buscar financiación, etcétera, etcétera? ¿De qué se interesan estos grupos de inversores o fondos? En la última roadshow que hemos estado nosotros, que hasta ahora el director general, que ha venido ayer de Inglaterra, pues una de las cosas que hoy día se está diciendo es decir qué peso específico tiene tu cifra de ventas en Cataluña. Porque, claro, hay cierta preocupación, riesgo. Si hay un riesgo de decir, oye, yo me metí en esta compañía, ¿qué riesgo tiene? ¿Qué riesgo tiene? Pero es que es normal, esto sucede en cualquier parte. Esto es lo que hay en estos momentos. O sea, no nos engañemos. La situación de Cataluña en estos momentos da inestabilidad a Cataluña y a España. Claro. Y el problema es siempre lo mismo, que es que Cataluña con España, juntos, es mucho mejor. Separados va a ser un desastre para las dos partes, tanto para Cataluña como para España. O sea, aquí, sumando, ganamos, multiplicamos. Y restando, pues es que dividimos. Es así de claro. Aquí, sumando, multiplicamos. Y si restamos, dividimos. Y dividir... Ahora, ¿cómo hay que arreglarlo? Bueno, yo no soy político, yo soy un empresario de a pie. Bueno, señores, tenemos que concluir a trabajar por ahí y nada más. Tenemos que concluir esta parte del programa. Dime, Narciso y Diana. Un par de apuntes muy rápidos. Pero muy rápidos, A los institutos de encuestas, los inversores internacionales nos preguntan ahora mismo, sobre todo, por Grecia y por Cataluña. Y el dinero es muy inteligente y es muy egoísta. Sí. Y si precisamente están preguntando no es porque piensen que con la ruptura va a haber más oportunidades, sino porque con la ruptura pierden los dos, Cataluña y el resto de España. Y por último, ETA perdió en el momento que la sociedad española supo discernir que ETA no eran los vascos, porque fueron ganando durante muchos años esa batalla. En el momento que la sociedad española dijo ETA sí, ETA no, vascos sí, en ese momento empezaron a ser derrotados. En el momento que la sociedad española sea consciente que Cataluña sí, porque es que es España y es por lo tanto nuestra España, rupturistas no, en ese momento habrán perdido la batalla. Creo que ese es el mensaje. Yo quisiera decir una cosita para rematar. Yo no sé decir de la forma que lo has dicho, pero es ese. Rematar el tema sentimental, que yo creo, Félix, que no se acaba de entender. A ver, en un mundo ideal nadie pitaría a Piqué y nadie pitaría al himno español. No habría catalanofobia. En el mundo ideal no, en el resto del mundo. Déjame acabar. No habría catalanofobia en España, que la hay, ni habría hispanofobia en Cataluña, que también la hay. El pueblo catalán, tiene razón don Félix Revuelta, es profundamente sentimental. E incluso argumentos que no lo parecen son sentimentales. El España nos roba es un argumento sentimental. Entonces, lo que yo digo es, a ver, el rupturismo es muy fácil. Y tampoco se trata de contestar a eso con una corrección política, no es decir, no me atrevo a criticar a los catalanes porque no me llamen, no. Lo que se trata, a ver, contra los sentimientos de odio, de separación, caben sentimientos de amor, de entusiasmo, constructivos. O sea, yo creo que lo que él está reivindicando, con toda la razón, y yo me apunto a eso que él reivindica, no es que no se pueda criticar a un catalán, ni pitar a un catalán que nos salga un poco raro. Lo que hay que hacer es
mandar una oleada de entusiasmo constructivo, porque a ver, el discurso, el mero discurso de la racionalidad muchas veces se interpreta como la negación del derecho al sentimiento, como el desprecio del sentimiento. Yo tengo un sentimiento y tú en nombre de la razón me lo desprecias porque solo te vale el tuyo, tu sentimiento es razonable y el mío no. Esa es una batalla que se pierde muy a menudo en Cataluña. Bueno, señores, vamos a dejarlo aquí, esto no acaba aquí, desgraciadamente, ya nos gustaría, ¿verdad? Porque, ¿usted cree que van a ganar las fuerzas separatistas el 27? Yo creo que en estos momentos no. A pesar de que la encuesta última nos dice que están ahí en la mayoría absoluta por un escaño. Está en escaños. En escaños, digo. No dice otra cosa, ¿eh? No, yo creo que no. Hay una cosa que en Cataluña se tiene, que es el CENI, y al final este va a ser el que va a funcionar. Incluso algunos de los partidarios más moderados pueden entrar en la temblequera. Seguro que va a haber muchos partidarios que tienen que a lo mejor en estos momentos, pues no les digo que no, que fueran separatistas, que van a votar a la no separación. ¿Por qué? Porque hay un sentido común, que esto lo ha tenido siempre Cataluña, y yo creo que al final el sentido común es el que va a funcionar. Creo. Ahora, el problema, como he dicho antes, no se soluciona con el 27 de septiembre. Hay un problema que hay que solucionar, quizás hay que hacer cambios, hay que buscar soluciones, hay que haber consenso, tiene que haber diálogo, tiene que haber una serie de cosas para que no volvamos a llegar a este extremo. Y esto es mi opinión como empresario, como catalán, como riojano y como español. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, le agradezco su presencia en el Cascabel y animo a otros empresarios que están haciendo ese proselitismo en contra del separatismo, desde la sociedad civil catalana, para que se movilicen. Antonio, o sindicatos, que tampoco no parece que tienen mucho que decir, pero tienen mucha importancia los empresarios, que son los que realmente generan riqueza, y los que procuran esos puestos de trabajo que luego, cuando se pierden por estas estupideces, ojo, probablemente empecemos a pensar qué mal lo hemos hecho. Aquellos que se dejan llevar por ese sentimentalismo o emoción del que antes hemos estado hablando. Bueno, antes de nada, Paola Sánchez, cuéntanos, léenos algunos de los mensajes, opiniones que está recibiendo y cómo va ese barómetro, la pregunta que hemos formulado esta noche. Ahora mismo lo tenemos en 38-62, 38% de respuestas afirmativas de personas que sí que quieren que Cataluña sea independiente, pero gana mayoritariamente ese no, con un 62%. Y vamos con algunos de los mensajes que tenemos en la red hasta ahora. Por ejemplo, el de Carmen dice: pues sí quiero que sea independiente porque así se darán cuenta de quién les ha robado en realidad. Pedro dice: no, sería un perjuicio económico y en muchos aspectos para todos los habitantes del Estado actual. Elizabeth nos pone: espero que los catalanes voten ante todo con cabeza. Y por último leemos el de Crispín. Dice: la independencia a los únicos que les interesa realmente es a los Puyol, porque todo esto empezó cuando salió lo de su hijo Oriol Puyol, en este caso. Sigan ustedes escribiéndonos. Naturalmente que si siguen ustedes votando. Bueno, tenemos a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ustedes lo conocen como el pequeño, se le conoce como el pequeño Nicolás, que ha crecido un poquito el pequeño Nicolás, Bueno, yo creo ha pegado usted un estirón, Bueno, yo creo que como he adelgazado también usted, claro. Parece que estoy más alto. Pero vamos, adelgazar usted, pero vamos, pues tela. Bueno, casi 20 kilos, me hacía falta, sí. Del estrés, pues... ¿Ha sido del estrés o porque ha dejado usted de comer y, en fin, y hace deporte? Por el estrés engordé y con el deporte y una dieta equilibrada me los he podido quitar rápidamente. Bueno, y eso de que usted quiere ser senador, ¿es una broma? ¿Quiere presentarse, de verdad, a las elecciones? Sí. Lo decidí hace un tiempo, hace no mucho. Tomé esta decisión cuando estudié esta institución. Estudié y además no solo la institución del Senado en España, sino en otros países. Y lo que me encontré era que en otros países sí tenía utilidad, pero que en España no tenía utilidad, y no solo que no la tenía, sino que estaba sobredimensionada. Ya veía el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 100 senadores, en España tenemos 266 senadores, ¿no? Y decidí el Senado por una razón. En el Senado hay listas abiertas, por lo cual yo me presentaré únicamente en el partido que forme y dejaré la opción. Es que para presentarme al Senado, necesito un partido, pero bueno, el objetivo del partido va a ser únicamente suprimir el Senado, ¿no? Pero bueno, yo también voy a dejar... Se presenta como un caballo de Troya. Sí, claro, es lo que llevo diciendo este tiempo. Me meto hasta adentro para destruirlo. El Senado tiene las mismas funciones que el Congreso, lo único que no tiene la última palabra en nada, ¿no?
¿no? Entonces, claro, algo que no es inútil y que no se va a reformar, porque llevamos además más de 20 años diciendo hay que reformarlo, vamos a mejorar el Senado para favorecer y que sea más a nivel autonómico, pero luego al final nadie lo hace. Se escuchan a los partidos, a todos los partidos decir que se reforma, pero no. Entonces, bueno, yo me presento además con este objetivo de cerrar una institución que además, y lo explico brevemente, yo si llego a conseguir esto, si yo consigo llegar al Senado... ¿Cuántos votos necesita para llegar al Senado? Bueno, depende. Ahora como debo estar entre los 4 senadores más votados, ¿no? Sí. Por la circunscripción de Madrid. ¿Usted presenta su partido pero, por Madrid nada más? Sí, por Madrid. ¿Y cuántos votos únicamente yo. Para... Depende. Ahora como está muy fraccionado el voto, y claro, depende. Hay gente que puede votar... ¿Pero hay un cálculo? No hay un cálculo exacto porque es que además cada persona puede votar a 3 senadores, es decir, una persona puede votar al PP, al Partido Socialista, a Ciudadanos, elegir el senador y me puede votar a mí también, es decir, puede votar a 3 senadores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba que me votaran a mí, a la persona, ¿no? A Francisco Nicolás Gómez Iglesias, y me presento al Senado además de manera humilde, no pretendo ahora cambiar el país y... Francisco Nicolás, vamos a ver. Pero ¿su horizonte legal le permite presentarse a las elecciones? Yo no tengo... ¿Usted está pendiente de en 2 juzgados de instrucción de Madrid tiene causas abiertas? Yo no tengo ningún juicio oral pendiente. ¿Cómo que no? Hay 2 juicios, 2 juzgados que están instruyendo causas contra usted. Instruyendo, en fase de instrucción. Una era una querella del CNI. El CNI, efectivamente, que la pusieron en mayo, pero que no ha sido ratificada. ¿Eso cómo está? A día de hoy está pendiente de que el CNI ratifique la querella que pusieron hace más de varias Depende, el CNI tiene que ratificarla. Si no ratifica la querella, se archiva. Que es en 2 semanas, una semana. Y la otra que tiene por falsedad documental, bueno, esa de ahí, estafa... eso, que además es una investigación en la que nosotros hemos presentado 2 escritos de nulidad, porque se basa en una investigación ilegal. Desde ya que me detiene, además el comisario de Asuntos Internos fue apartado de la policía por la detención y bueno, estaba en fase de instrucción y presentamos 2 escritos de nulidad en diciembre y estamos a la espera de contestar desde diciembre. No avanza, está en stand-by, no avanza. O sea, ¿no tiene usted ningún problema en ese sentido? No, yo estoy tranquilo, yo sé lo que he hecho. Ante la posibilidad de que sus planes políticos puedan chocar con la ley? Yo no lo llamaría tampoco plan político, porque a mí no me considero político. Pero si se presenta al Senado, hombre, de alguna forma tiene que hacer campaña. Tengo que hacer campaña política y además yo no me voy a lucrar económicamente porque en el Senado cada voto, si consigo ser senador, es un negocio. La política es un negocio, es decir, en el Congreso por cada voto los partidos políticos ganan aproximadamente casi €1 y en el Senado no llega a 40 céntimos, ¿no? Pues yo, si llego a ser senador, la cantidad íntegra la voy a donar a Cáritas, igual que el sueldo, porque yo no vengo aquí a lucrarme económicamente y me parece que si hago una labor con un objetivo claro y no quiero ganar un sueldo, lo voy a donar a Cáritas. La cara de mi amigo José Antonio... ¿Cuál es la noticia, Ángel? ¿Que se presente el Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, al Senado o el partido que quiere fundar? Por cierto, ¿cómo se llamaría ese partido? Bueno, ¿Cómo se llamará? Quiero que sea un partido que sea muy digital. Creo que la era digital es el presente, no es el futuro, y nos tenemos todos que adecuar, los medios, la administración. O sea, a presentarme al Senado es para suprimir lo que no es necesario, es decir, lo que no se va a cambiar y lo que no se va a reformar hay que suprimirlo. No podemos, la burocracia se autojustifica. Entonces tenemos que abolir lo que no sirve. Aquí el problema, cuando algo no sirve, decimos, vamos a crear otra comisión para ver qué ha pasado, vamos a crear otro comité y al final agrandamos el problema y no se soluciona. Entonces, este es mi planteamiento. El partido, además, quiero que funcione como si fuera una empresa. Yo voy a contratar a una empresa cazatalentos porque en las empresas privadas, cuando tú... En las empresas privadas, si tú cometes un error o haces algo mal, te echan. Aquí los partidos nunca dimiten. Y además voy a fichar a los mejores. Otra propuesta que voy a hacer, que efectivamente yo me presento con la mayor humildad del mundo porque yo quiero terminar mi carrera, que es lo principal, mis estudios es lo prioritario en una persona de mi edad, quiero aprender más idiomas.
me tengo que formar, es decir, yo estoy en proceso de formación, lo voy a compatibilizar con el Senado, que lo que quiero hacer es ser como el fiscal del Senado, quiero ser el asuntos internos de los senadores, es decir, voy a ir allí y el que no esté a las 9 de la mañana, pues pasaré lista, ¿no? Porque el problema que tenemos es que en el Senado se trabaja aproximadamente 3 días a la semana y aunque se trabaje muy bien, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago o creo que una ley puede estar bien y se aprueba en el Senado por mayoría, es decir, los 266 senadores que hay me votan esa ley y luego esa ley va al Congreso por minoría simple, me lo rechazarían, me lo vetarían. Entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Lo reformamos o lo cerramos? Y como llevamos 20 años diciendo que hay que reformarlo y no se hace, he decidido pues cerrarlo, que creo que es lo esa más es la noticia, interesante. entonces. A ver, Ángel, ¿qué decías? Que estabas muy pendiente. Ah, tú no dices nada. No digo nada, yo ya le he dicho que lo más importante era lo del partido político, no el hecho de ir al Senado. Bueno, Ricardo, la verdad es que en los estados que tú has estudiado, usted ha estudiado, Alemania, estados, digamos, muy descentralizados y muy autonómicos, el Senado juega un papel decisivo. Decisivo. Es verdad que desgraciadamente no se ha podido producir esto, pero incluso Ciudadanos, que es un partido renovador, digamos, Ciudadanos ya ha planteado que sean solo 80 senadores, ya lo ha aprobado, y el Senado con una Cámara de primera lectura para temas autonómicos. Por tanto, prefiero que hay un movimiento fuerte también de los partidos de renovación para que el Senado por fin sirva en un Estado como el español, que es muy descentralizado. Por tanto, está muy justificado en España ese asunto. Es verdad que usted dice, bueno, pues claro, pero es que actualmente ya no sirve. Bueno, pero si se reforma, en mi opinión, sirve. Va a servir tanto que es clave en esa posible reforma del Senado que tanto el PSOE como Ciudadanos pues está planteando. Por tanto, ahí está claro. Pero yo le preguntaría, ¿y dónde va a financiar este partido? Porque todos los partidos son caros, aunque usted crea de pronto, esto se paga así voluntariamente, no. Una campaña es cara y si usted va a hacer un partido es caro. ¿Esta financiación de dónde viene? Y la segunda, ¿quién cree que le va a votar? ¿Personas del Partido Popular? ¿Personas del PSOE? O sea, ¿de dónde va a extraer su electorado? Bien, entrando en el contexto del Senado, me alegro que haya partidos como Ciudadanos que planteen este tipo de propuestas, y que el Partido Socialista también lo haga y que todos se sumen, pero hace 20 años también se pensó en reformarlo y yo no había nacido. ¿Y se hizo algo? No. Y sigue habiendo 266 senadores, sigue habiendo... Hoy he estado, por ejemplo, y estaba lleno de coches oficiales. Quiero decir, ahí no es donde está el mayor gasto, pero al final todos decimos vamos a reformarlo, pero nadie lo hace. Por eso yo tengo el objetivo muy claro. Haciendo alusión a la pregunta de quién me va a financiar el partido, desde luego no va a ser como Podemos, es decir, no me financia Venezuela ni ningún dictador. Va a ser una financiación... los gastos electorales que hay normalmente ahora son de publicidad, es decir, los gastos es para promocionar el partido. No me vais a ver, la gente no me va a ver en un cartel electoral cuando vaya con el coche, la gente no me va a ver en un taxi, no me va a ver en un spot en las televisiones. Tengo una infraestructura a nivel de redes sociales que va a ser bastante potente y eso unido a los medios de comunicación, si no les hago mucho daño, pues ¿que te hagan entrevistas como esta? Sí. Hombre, a ver, yo entiendo que mi tema haya hecho gracia, pero mi tema es más serio de lo que ha parecido. Todavía no se han dado explicaciones a muchos problemas que ha habido en referente al pequeño Nicolás, por llamarlo de alguna forma, porque también yo me presento a nivel político. A nivel político no se han dado explicaciones que se deberían de haber dado, ¿no? Pero yo creo que todo llega en su momento. Pero a nivel político, ¿a quién se refiere? Yo a nivel político lo que me refiero es que la detención, desde empezando por la detención que fue Asuntos Internos, si nos estudiamos el reglamento de la Dirección General de Policía, está, y es muy específico, pone que Asuntos Internos, el Departamento de Asuntos Internos de la Dirección General de Policía, únicamente detiene a civiles, ¿no? Luego apareció una grabación entre el comisario de Asuntos Internos
que le tuvieron que apartar el instructor de la causa y varios miembros del CNI, hablando que tenía el teléfono pinchado sin autorización judicial, que había que lavar todo lo que se podía para mandarlo a la comisaria de policía científica. Es decir, es un tema que, si entro en profundidad, es más técnico que gracioso, y necesitaríamos una hora para explicarlo lo más resumidamente y lo mejor posible. Pero bueno, yo, y ya respondiendo a la última pregunta de quién me va a votar, lo bueno, en el Senado se puede votar a 3 senadores. Cada persona en Madrid va a poder elegir votarme a mí solo, votarme a mí y a 2 senadores del mismo partido, votarme a mí y a otros 2 senadores de otros partidos. Y además, yo hago una pregunta y lo llevo haciendo estos días, y le pregunto, oye, ¿a qué senador votaste en las últimas elecciones? Dime los 3 senadores que votaste en las últimas elecciones. No me acuerdo. Y me dicen, no tengo ni idea. Claro. Voté al partido, puse la X. Claro. Eso es lo que a mí no me gusta. Yo también lo que quiero con esto es que los senadores que se presenten, pues que ahora se lo trabajen un poquito, ya que yo voy a ser el único senador que se presenta conocido, que haya más que se sumen a este reto de, oye, o que al menos tenga un careo conmigo, que al menos consigamos que este tiempo que dure el Senado, que espero que sea lo menor posible, dado a que no se va a reformar porque hay muchos intereses económicos para los partidos políticos detrás, pues bueno, que sea lo mejor para todos. Bueno, don Francisco Nicolás Gómez Iglesias, muy contento de estar aquí, me he sentido muy tranquilo. Y nada, estaremos atentos a su devenir político. Bueno, ya esa carrera. Espero que me votes. Bueno, vamos a ver, todos, quién sabe. Depende del programa. De aquí al 20 de diciembre. Pero si ya me parece bien. Igual usted me parece bien. Pero Antonio, solo hay un punto del programa. Claro. ¿Qué es? Acabar con el Senado. Acabar con el Senado, claro, mientras termino con el Senado, voy a ser el asuntos internos de los senadores, que eso es importante, porque los gastos, ya termino, perdón, Antonio, los gastos de los senadores para viajes, por ejemplo, se dice el gasto que es, pero no se especifica exactamente en qué. Y eso hay que cambiarlo, porque hay gente y hay senadores que lo han hecho muy bien, pero hay otros senadores que se aprovechan del sistema. Y eso es lo que hay que evitar. Voy a ser el delegado de clase, a pasar lista todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Nicolás. Gracias y buenas noches. Son las 12 menos cuarto. Una pincelada sobre el tema de la crisis humana que estamos viviendo a propósito de los refugiados sirios que están llegando a Europa. Por cierto, titula tu periódico, vi tu ruido mañana en la página 2 de titulares, inmigrantes de otros países se hacen pasar por sirios para asilarse en la Unión Europea. La respuesta alemana a los refugiados alienta a la picaresca. Esto, en fin, puede cambiar la actitud que hasta ahora ha tenido Alemania respecto a esas personas. No lo sé, lo que pasa que es pues un hecho interesante y relevante que cuentan precisamente tanto nuestros corresponsales como nuestro enviado especial Luis de Vega. Y saben, y lo ha detectado en la propia Grecia, se ha detectado que determinados inmigrantes que no eran refugiados han roto sus papeles y aparecen como indocumentados haciéndose pasar por sirios. En fin, es tan complejo este asunto, se presta también a tanta demagogia y se presta también a tantas interpretaciones escabrosas que, en fin, hay que tomarlo con toda la prudencia del mundo. Pero sí creo que este fenómeno de los refugiados, pues bajo su paraguas, pues evidentemente se va a desarrollar una gran picaresca. Porque, oye, al hilo de lo que dice, te pregunto a ti, Ricardo, y le pregunto a todos, al hilo de lo que está contando Vieito Rubido sobre también lo que se presta este asunto, que es un drama humano, por encima de cualquier otra circunstancia, a la demagogia, 6 partidos y los 2 grandes sindicatos ya están convocando concentraciones y manifestaciones este fin de semana. En teoría es para pedirle a la Unión Europea agilidad en la resolución de este problema. Esa gente que está entrando por Serbia y se posiciona en Hungría y están recibiendo el trato que reciben, etcétera, etcétera, que se solucione esto para que vengan ya los refugiados a España, en nuestro caso. Esto es mucho más complejo de lo que aparentemente pretenden aquellos que, oye, llevados por su generosidad y por su misericordia, como todos, queremos, que es solucionar el problema de estas personas. Pero me da la impresión de que con esa excusa se puede llegar a hacer partidismo y utilizarlo esto como arma arrojadiza electoral. Yo creo que no se puede analizar esto tampoco en caliente. Es un tema como el de Cataluña. Es decir, aquí hay 2 problemas que hay que intentar resolver
con mucha inteligencia y sobre todo de manera coordinada a toda la Unión Europea. Por un lado, el problema de los que ya han cruzado la frontera o están a punto de cruzarla y los que la van a cruzar en un futuro, y el problema en origen. Y el problema en origen es el integrismo islámico, el integrismo radical, ¿no?, que además sigue avanzando en algunas zonas de Oriente Medio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que discernir. Esto no se arregla con voluntarismo. Esto no se arregla con decir yo, este ayuntamiento aloja no sé cuánto. No, porque el problema del refugiado, si realmente queremos darle un tratamiento humanitario, hay que proporcionarle casa, hay que proporcionarle educación, hay que proporcionarle sanidad, hay que proporcionarle trabajo, porque no es algo pasajero. Es decir, que el compromiso, la permanencia del compromiso va a ser a medio y largo plazo con estas personas. ¿Pero creéis que le van a pasar factura al gobierno de España en estas manifestaciones del próximo fin de semana? Es que yo creo, Antonio... ¿Está justificado que se le pase factura yo creo que o se le pueda reprobar al gobierno de España a día de hoy? Voy a intentar ser algo objetivo. Que no sea decir, vamos a esperar a ver y todos lo tenemos en la mente. En principio el gobierno de España habló de 2.000. Inmediatamente el Partido Socialista respondió que eran 4.000. Y sin embargo la asignación por parte de la Unión Europea son más de 14.000. Van a ser 17, 18 en primera instancia. Pero esta es la primera gran oleada. Si vendrán más. Sin duda. Si lamentablemente vendrán más. Por lo tanto no podemos estar en este regate corto, sobre todo teniendo... Está claro que el regate en corto lo ha hecho el presidente del gobierno. Que primero dijo 2.000, no queremos. Después dijo, bueno, 2.000. Porque la acción tiene que ser... Perdona, Ricardo, tiene que ser concertada. Cuando ya viene de Alemania, pues es cuando ya dice, bueno, vamos a llegar un poco más. Y cuando la Merkel dice tantos 15.000, hay que ver 15.000. No dijo 4.000. No se cuenta, por otra parte, te quiero decir, que si el Ministerio de Interior está detectando 1.700 yihadistas que pueden venir a España y el periódico de Don Vito Ruido resulta que nos dice que se están camuflando 1.400 inmigrantes, de pronto, oye, el gobierno de España, pues ¿qué hace frente a eso? Porque yo, en principio, no soy partidario el gobierno de Europa. Pues 15.000 aquí y que vengan 100.000. Porque si los riesgos que estamos abordando nos dice el gobierno que son los que son, entonces, señor Rajoy, ¿por qué les admite usted si hay un riesgo de yihadismo? O sea, si los admite, pues señor Rajoy si no los admite, porque no los admite. Lo que hace es lo que le dice Merkel. Y es que no tiene criterio, pero si lo sabemos ya, no tiene criterio. Y el criterio sería que se pare esta locura, como ha hecho Dinamarca, por ejemplo, en principio. De hecho, es que nosotros no podemos dar, o como han hecho otros países, pero aquí se trata... ¿Tú te imaginas que Rajoy hubiera dicho que se pare? ¿Tú te imaginas, Ricardo, que Rajoy hubiera dicho que se paren los Pirineos, que le estaría abordando? Yo lo que te digo, Ángel, es que este presidente no tiene criterio. Primero dice que no, luego dice que 17.000. Pero resulta que entran yihadistas, entran inmigrantes ilegales, según publica un periódico, pero da igual, vamos a admitir 15.000. ¿Qué criterio tiene el presidente de gobierno? ¿Ha consultado a España si España realmente quiere admitir a 17.000? ¿Qué impacto tiene esto en el mercado de trabajo? Y me da igual si la posición de la izquierda es la que sea. Yo digo que hay el impacto que va a tener esto en la sociedad española y la sociedad europea es muy importante y que no se sabe qué impacto va a tener. Bueno, a ver si hablamos claro. Y el presidente Rajoy, que resulta que tenía un criterio, a lo mejor el mío, hace no sé cuánto, ahora el criterio que tiene es el de Merkel, porque él no tiene criterio, Ángel. Porque él no tiene criterio, ese es el problema. Ricardo Martín, que termine José Antonio Bonao. Me cuesta discutir racionalmente. Pero Ángel, el problema del impacto no son planos comparables ni razonamientos. No, es que Ricardo, un momentito, sí, que quiero que le responda. El problema del impacto de 2.000, 4.000, 15.000 en una sociedad de 45 millones, yo creo que no es para tener el alegato que tú has hecho, que parece que estaba por el cierre como ha hecho Dinamarca de la frontera. Yo creo que no. Entonces sí que hubiera, yo no sé qué hubiera dicho entonces una buena parte de la sociedad española. Lo que creo que han hecho bien este gobierno y el resto de los gobiernos de un signo político y otro es intentar que la Comisión Europea estableciera un criterio y estableciera unas asignaciones, porque la acción es concertada, porque hay refugiados que están pasando por unos territorios y no se quieren quedar en esos territorios, tienen un dorado
para la inmensa mayoría es Alemania. No es España, no es en muchos casos Francia, no es Italia, no es Grecia, no están de paso y tenemos que darle una acción concertada entre José todos. Antonio, ¿tú crees que se van a ir? Los sirios ¿Tú no crees están que están viniendo de masivamente. paso o se van a quedar en España y en Europa? Hombre, a ver si vamos a somos ver. razonables. Vamos a ver. Se quedaron. Si ese discurso lo dijera uno del PP, te lo comes por los pies. No lo sé. Te lo comes por Hay los discursos pies. que mantengo yo que no son del Partido Socialista. y lo sabes. Evidentemente, No, vamos por a ver. supuesto, vamos. Yo quería Para decir, nada, para nada. Ese no. Que no es de me gustaría nada. decir cuatro apuntes, los digo esquemáticamente. A mí me hace mucha gracia Ricardo, porque Ricardo es un provocador. A mí me recuerda un poco a Joe Rigoli. ¿Os acordáis aquel que decía, yo sigo? No. Entonces, Ricardo, y lo digo con todo el cariño del mundo, con toda la cordialidad. Pero si tu periódico alerta a la sociedad de lo que está pasando, pero si nos pones a la sociedad diciendo que hay yihadistas, que hay inmigrantes ilegales, y luego tú dices que eso, bueno, no importa mucho. ¿Quieres explicar el impacto que tiene en la sociedad tu noticia de mañana? Déjame, que haya inmigrantes ilegales. A eso iba. Pues ya está, pues estás alertando a la gente, explica lo que déjame pasa. hablar, Ricardo. Vamos a ver. Yo digo que es que tu discurso, pase por donde pase, siempre es el culpable es Mariano Rajoy. Porque es muy inútil, pase lo que querido, pase, Mariano Rajoy es el culpable. Supongo que es que habéis tenido a Zapatero allí, que evidentemente... Zapatero ya no es presidente de España, pero dejó tantas cosas... Rajoy es presidente de España, ya es el que hay que juzgar, y tú le juzgas también a veces, y le juzgas. Es el tercer país que por más favor, no os interrumpáis. Venga, termina. refugiados va a recibir España, ¿Puedo hablar sin que me interrumpa Ricardo Martín? Por supuesto que sí. Vale. Esta manía de echarle la culpa a Rajoy sistemáticamente llega un poco, roza desde mi punto de vista un poco, no sé, no quiero calificar, pero no es racional, desde luego. Es decir, es como, efectivamente, como si estuviésemos un partido Real Madrid-Barcelona y aquí todo. Ahora, lo que decimos nosotros, lo que dice nuestro enviado especial, es que la policía, tanto la húngara como la griega, ha detectado que determinadas personas, al mirarles la documentación, la habían roto. Y, según los servicios de inteligencia de los distintos países, han detectado que puede haber gente que está aprovechando este momento para colarse. Lo cual no quiere decir ni que sea bueno ni malo, porque algunos, es decir, España está en una situación geoestratégica, que por cierto vuestro secretario general dijo que había que suprimir el Ministerio de Defensa, porque claro, como España está en el centro de Europa y está súper cuidada, no está, hay 14 kilómetros me parece que entre Tarifa y la costa africana, como para no tener un Ministerio de Defensa. Pero al margen de eso, cierro el paréntesis, en España el problema reside en que somos, según las estadísticas de Eurostat, uno de los países más generosos y que más gente estamos acogiendo de otros países. Hay que distinguir los inmigrantes de los refugiados. En los refugiados yo creo que Europa, que es un territorio de derechos, tiene la obligación de acoger a muchos refugiados. Pero lo que dijo el presidente del gobierno fue, yo me pondré de forma coordinada con la Unión Europea. Y la Unión Europea le ha dicho, a ustedes 15.000, no llegaron a 14.000 en 3 años. En 3 años. Es decir, que sale prácticamente rondando los 5.000 por año. Y finalmente, yo creo que tampoco sería nada malo, como muy bien decía Monago, ya no para España, sino para toda Europa, que es un territorio envejecido, que nos faltan jóvenes. Oye, estupendo, bien. Por eso... Pero entonces había que legalizar a los inmigrantes que hizo Zapatero. O sea, ahora resulta que los inmigrantes son geniales. Son fantásticos. Tenemos que abrir las puertas. Cuando resulta que Quiero ir a Noelia y a Ana. De verdad. Pero desde luego lo que es muy fuerte es que se mezclen mensajes. Es decir, esto no es cuestión de solidaridad de Mariano Rajoy o del Partido Socialista o de Merkel. Esto se trata de obligación que tienen los países europeos de acoger a refugiados que están siendo perseguidos y por una guerra cruel y que están huyendo efectivamente, y no es una inmigración económica, que es otro tratamiento diferente, pero que también debe ser tratado sí, que en muchos casos tienen el mismo origen, es verdad, y es el origen económico es por la persecución de guerras también, pero en este caso concreto yo creo que sí se han llegado los partidos políticos y cuando se llegan a acuerdos también hay que decirlo. Y se ha hecho una propuesta al Partido Popular de ampliación de presupuesto en que se ha votado a favor y yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Esa manifestación es contra el Partido Popular? ¿La que va a haber esas concentraciones? No.
Es bienvenidos refugiados, simplemente. ¿Es cierto que la sociedad siempre va unos pasitos por delante? Pues sí, es cierto. Es cierto que la sociedad española es muy solidaria y exige que las instituciones se muevan antes, pero yo, fíjate, soy del Partido Socialista y no voy a achacar ahora a Rajoy, no, toda Europa ha reaccionado tarde. Toda Europa está reaccionando tarde ante un conflicto que es en origen, que van a llegar, pero que hay también un conflicto en origen en el que realmente tendremos todos que asumir la responsabilidad que tenemos. Y desde luego, yo creo que esto no se trata de solidaridad y de que somos más buenos, menos buenos. No, esto se trata de obligación. Vamos a ver, yo cuando digo que España... Perdona un segundo, Ana, por matizar un detalle. Es decir, yo cuando digo que a España, es decir, yo creo dos cosas. Una, no se puede instrumentalizar políticamente esta crisis, como se está haciendo por parte de algunos. Y en segundo lugar, yo lo que digo es que España, según las estadísticas de Eurostat, es uno de los países más solidarios y que más gente está acogiendo de todo tipo, entre otras razones, no por un mérito de que los españoles, efectivamente por la situación geoestratégica que tenemos. A ver, Ana, que tenemos que ir a la publicidad. Yo creo que este es un debate que está absolutamente obsoleto. Siempre que hay una crisis de refugiados, y esto ha pasado, la sociedad reacciona con sentimentalidad, la política hace concesiones en el breve plazo, que vengan unos cuantos, luego se olvida, se acabó. Pero es que esta vez es distinta. Esta es la madre de todas las batallas. Este es el gran tsunami humano. Este es el Charlie Hebdo global. Ya no se trata de ser solidarios. No tenemos la opción ni siquiera de ser solidarios o no serlo. Es que ya los tenemos en casa y parte de los nuestros, de los que crean la civilización occidental, están fuera aporreando para entrar y parte de los que están dentro y que han nacido con todas las ventajas están aporreando para salir. Esto ya no tiene remedio. Bueno, Ángel, te voy a dar la palabra, pero antes quiero que oigas al secretario de Organización del Partido Popular, advirtiendo de que algunos pueden tener la tentación de utilizar esto políticamente. Mira, y ahora me dices tu opinión. Aquí lo que tenemos que hacer en una política de Estado como es esta, pues tratar de poner los medios coordinados por el Gobierno de España para que esa acogida a los refugiados se haga con toda la dignidad que se merecen y se haga con toda la integración que se necesita en la sociedad española, ¿no? Esto es lo que trata de hacer el Gobierno, para eso está trabajando con solidaridad, y yo espero que alguno no se dedique a hacer una competición para ver quién es más populista, sino que se dedique a colaborar con el Gobierno de España, que es lo que realmente yo creo que la sociedad española en estos momentos está demandando y está pidiendo. En las manifestaciones del fin de semana saldremos de dudas. No, yo haría una pregunta. ¿En Francia va a haber este tipo de manifestaciones? Pues seguro que no. Pero aquí somos lo que somos, ya hay campaña electoral y elecciones en diciembre. Pero bueno, más allá de eso, dos cuestiones muy rápidas. Una, desde el punto de vista solidario de atender a la inmensa mayoría de esta gente, yo creo que no hay ninguna duda. Ninguna duda. Hay que hacerlo, salvo Ricardo, hay que hacerlo lo antes, lo mejor y lo más lógica y organizadamente posible. Segundo, el principal problema humanitario, esa riada humana, no está en Alemania ni en Hungría, están en Jordania, en Líbano y en Turquía, donde no es que lleguen 15.000, es que han llegado 100.000. A países infinitamente peores que estos. En Turquía tienen 2 millones, imagínate. Y tercero, campos de refugiados de 100 y de 200.000 personas. Y tercero, el problema de fondo a medio plazo, cuando digo a medio me refiero a 3, 4 y 5 años, que van a seguir saliendo, es doble. Por un lado está el problema de seguridad, porque esta gente no huye de la guerra y del hambre, huye del terror más pavoroso desde los nazis. Guerras allí, por desgracia, ha habido siempre, y hambre también, y dictadores y sátrapas. Pero tíos que te cogen, te queman vivo, te cogen a tus hijas, a tu mujer, lo graban en la tele hasta cómo las violan, eso no ha existido nunca hasta ahora. De eso huye esta pobre gente. Y luego hay otro problema a 30, 40 y 50 años vista, si no queremos verlo, pues digamos así, que es la demografía. La demografía. El mundo de aquí a 2050, que es mañana, va a crecer en casi 2.000 millones de personas. Menos y en Europa. los 2.000 son África y Asia. Ni Estados Unidos ni Europa va a crecer un habitante en términos propios. Por lo tanto, podemos seguir aquí montando manifestaciones y poniendo pancartas, que la movida está allí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, hacemos una pausa. Creo que Paola Sánchez quiere darnos algún consejo y después, antes de repasar la prensa, es probable que oigamos algunos testimonios que yo creo que también merecen la opinión de los contertulios. A ver qué os parecen, cosas que se han dicho hoy, voces del día. Venga, hasta ahora. Vamos a ver, José Antonio Monago, si en tu etapa como presidente de la Junta de Extremadura, un hermano tuyo, funcionario de la Administración Autonómica,
lo hubieras elevado a un rango de subdirector general, ¿qué hubiera pasado? ¿Te hubieran dicho que eso forma parte de la estética y de la lógica funcionaria? Hubiera tenido un juicio sumarísimo por parte de algunos, yo estoy convencido. Lo cual, yo sé que esto lo estamos hablando a propósito de lo que ha pasado en Madrid con Rita Maestre y con su padre, sin entrar a valorar, no quisiera ser injusto, las capacidades de su padre. Pero claro, cuando uno eleva hasta el infinito el nivel de exigencia y por otro lado llega a tener responsabilidad de gobierno y ve estas cosas, pues tendrán que entender que se les está midiendo conforme al nivel de exigencia que ellos han intentado poner al resto de la sociedad, sobre todo política, ¿no? Y lo digo esto por Podemos, porque ellos pusieron la etiqueta de casta a todo el mundo, salvo ellos. Ellos eran los que no eran casta, ellos eran los que no eran regeneradores, ellos eran los que no creían en muchos casos en la presunción de inocencia. Claro, cuando sale una concejala que a su padre le nombran pues alto cargo de la administración, pues al final recibe el juicio que estaban emitiendo anteriormente. Eso creo que lo entenderán. Y si encima cuando responde dice yo no he hecho ninguna gestión directa, pues todavía alimenta mala sospecha, porque no ha despejado si la gestión que hizo fue indirecta. Es que ha dicho efectivamente Rita Maestre. Y luego esto es un tema que se presta a toda la demagogia del mundo. Insisto, con todo el respeto al padre, yo no lo conozco y probablemente sea una persona, una eminencia como empleado público, como funcionario. Pero claro, si yo fuera de Podemos, con su tesis le diría, y no hay parado en Madrid que tenga la misma capacidad que su padre, porque su padre ya es funcionario, pues que trabaje otro. O la respuesta, si hubiera sido de Podemos, hubiera sido, y no hay funcionarios en todo Madrid que no sean su padre para ocupar ese puesto, o solo es su padre. Claro, están recibiendo precisamente los juicios que ellos llevaban durante mucho tiempo emitiendo. Hoy le han preguntado a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, a Rita Maestre, precisamente por el caso de su padre. Su padre es funcionario del Ayuntamiento de Madrid, nombrado recientemente subdirector de la agencia tributaria del Ayuntamiento, lo que se llama, bueno, me parece que el cargo concreto es subdirector de gestión de atención al cliente, puede ser, de la lo que tributaria al contribuyente, perdón, al cliente no, al contribuyente, eso es, Noelia. Y claro, dice, no, yo directamente no he influido, o sea, no he tomado directamente, no he tenido nada que ver, diciendo, igual me han preguntado, me han consultado, pero yo no, vamos a oírla. Me remito a las muchas explicaciones que ha dado ya el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que es de quien depende la decisión. Yo no he tenido ningún tipo de intermediación directa para la decisión que se ha producido. Estamos hablando, como sabéis también, y como hemos explicado, de un funcionario de carrera que está trabajando en un servicio, que va a empezar a trabajar, va a volver a trabajar en un servicio que contribuyó a poner en marcha y que los datos de su currículum y de su adecuación profesional creo que son conocidos por todos y por todas y no hay mucho más que añadir. Bueno, pero claro, luego está la estética, ¿no? Claro, es que funcionarios de carrera, yo conozco bien también en Madrid, funcionarios de carrera del Grupo A habrá miles en el Ayuntamiento de Madrid. Con capacidad seguro que hay cientos. El problema es que cuando uno se ha dedicado lo que se ha dedicado durante tanto tiempo... La mujer del César. Claro, al final, hombre, que no estamos hablando de que, yo qué sé, que es una ordenanza, estamos hablando de su director general. A sabienda, porque yo no quiero hacer demagogia barata, para eso están otros, a sabienda que un subdirector general es un libre designación y que por lo tanto es una persona que tiene que tener el requisito de ser empleado público, funcionario público, el nivel adecuado y que tiene que gozar de la confianza del equipo de gobierno. Esas son las condiciones de ese personal eventual. Pero hombre, si tú has criticado como formación política a todo el mundo que nos han puesto la etiqueta de casta y lo primero que hace es nombrar a tu padre, su director general, hombre, pues entenderá que a la gente le escandalice. A algunos no tanto, a otros sí, porque esperaban mucho más de esta formación política. Sí, hombre, yo creo que ellos ahora alegan que se les ha puesto el foco muy encima, se les ha puesto el foco que ellos mismos se pusieron y que ellos mismos se han puesto. Cuando dice que no ha tenido nada que ver en esa decisión, supongo que estaría en la Junta de Gobierno. De manera directa. Supongo que estaría en la Junta de Gobierno y yo, que he estado en la portavocía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, también puedo decir que casi me sorprende más lo que hayan puesto al padre de la portavoz de Podemos, que es un funcionario que no es del Ayuntamiento de Madrid,
es un funcionario de la Administración Central que vino a un puesto de alto cargo con Gallardón. No sé si me sorprende más que Podemos haya coincidido en crear de nuevo ese puesto, ese alto cargo que no existía porque lo quitó Ana Botella. Las cosas son como son, vino el otro gobierno y redujo en determinados altos cargos, y uno de estos altos cargos que redujo fue esta figura. Pues llega Podemos y cree, lo que me extraña a mí es que los extremos se tocan. Es decir, era válido para Gallardón y es válido también para Podemos. Y yo, desde luego, insisto, cuando uno ha criticado ferozmente a responsables políticos porque pudieran tener pues familiares que estuvieran en el ayuntamiento, en la función pública, y que por promoción interna puedan hacerlo. Cuando han sido tan exigentes, ya no solo por ética y por estética, sino porque lo han dicho que no lo harían. Tú que eres del PSOE, ¿no te extraña, digamos, no sé, a lo mejor es por el hermetismo que rodea todo este mundo de Podemos, la cosa monolítica, que recuerda lo que hablamos antes de Cataluña, digamos, que los partidos, digamos, de toda la vida, cuando os pillan con este carrito de este lado, os ponen a caer de un burro, y en cambio esta gente parece que pueden hacer este tipo de conductas con una especie de totalidad? Tal vez no haya... Mira, yo... A mí me daría envidia si fuera vosotros. Intentar ser muy objetivo. A lo mejor no hay ni carrito de helado. A lo mejor está una persona que está comprometida políticamente también con Podemos. Claro, pero tú y verás lo que te pasa. Pero claro, es que tú has puesto la vara de medir. Claro. Y ojo, tú has no dicho es cómo quiere que sean las cosas. No se ha hablado pues porque es la formación política que es, pero es un puesto que se retoma y que se crea. Pero pregunto, ¿por qué a vosotros la explicación la tiene Ricardo, que de Gallardo? No, a mí me explicó Ricardo, y me parece muy interesante, la extracción social de la gente de Podemos. Ricardo la tiene, no es una extracción social de la clase obrera, de las clases humildes, casi es en realidad pues clase media muy acomodada, aristocracia muy acomodada, clase media muy acomodada. Todos son todos hijos. Claro, lo sorprendente y está muy bien es que los hijos son los que promueven ahora a los padres. Bueno, eso está bien. Déjame que repasemos las portadas de mañana, que nos vamos. Mira, ABC lleva, por cierto, tu periódico en la portada 2 una noticia que habla de la que fue vicepresidenta del gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, que según contáis se gastó 1 millón de euros en 2 coches oficiales de alta gama en 2007. Cerca de 1 millón de euros de erario público para que el parque móvil le facilitase 2 coches de alta gama para sus desplazamientos oficiales y los del vicepresidente Solbes. ¿En 2007 estábamos en crisis? No. No, ¿todavía no? Bueno, empezábamos con pólvora del rey, no pasaba nada. En 2008 y... La crisis... Había superávit. La crisis se anunciaba. Superávit de la cuenta del Estado había. Claro, y por eso podíamos gastarnos había alguno que no la vio en 2010. Por eso, pero es que no la había en 2007. Por eso estos partidos tienen suerte, porque siempre se encargan de hablar del Partido Socialista o en algunos casos del Partido Popular. Y del resto de partidos políticos pues se habla un poquito menos, como vemos en el gráfico. Dice El Mundo que el CIS confirma la fractura social ante el reto soberanista. Y también se hace eco de lo que ayer comentábamos aquí en este programa, y es el veto y la censura a Josep Borrell por parte de la sectaria TV3, la televisión autonómica catalana. En Cataluña se taponan todas las opiniones que van contra el mantra oficial, dice Borrell en esas declaraciones. Hombre, y hablan de la muerte del retratista de la transición, de Alberto Sommer, un hombre que... los que hemos seguido la transición con pasión y a veces con intensidad informativa plena, es verdad que ha sido un referente desde el punto de vista de la imagen. Alberto Sommer, qué fotografía. El primer fotógrafo que exhibió en el Museo del Prado. Sí, señor. Claro. Un artista. Yo lo conocí personalmente también. La verdad que era un hombre muy interesante. Muy discreto. Y muy discreto, efectivamente. Y una persona muy discreta y trabajadora y callada. Sí. Casi humano hace 2,5 millones de años. Hallan en Sudáfrica un pariente lejano del hombre actual con una mezcla de rasgos de homínidos primitivos y modernos. Hace 2,5 millones de años ya eran casi como... No, Ricardo les tomó declaraciones allí en aquella época. Ricardo tiró de grabadora. El presidente Rajoy... ¿Aquí hay algún funcionario o no? Sí. Lo ocultó. El presidente Rajoy es heredero de José Antonio Monago fue, mira, pues el gobierno os va a devolver en enero el 50% de la extra. Tiene excedencia, 750 euros. Pero me alegro. Pero le vendrá muy bien a más de uno. Hombre, en eso los funcionarios... Espero que no haya ninguna crítica sobre esto. Eso es una parte. Una parte, el 50% de la extra.
750 euros. Cuando le paguen el resto de los 50% ya votará al PP. La razón, los independentistas harán leer a una niña, a una menor, un texto pidiendo el voto. La manipulación del acto de la diada. Y dicen, si a la chica se le rompe la voz, mejor, o sea, que llore. Fíjate tú hasta dónde va a llegar mañana el numerito, bueno, hoy ya 11 de septiembre. Y los indecisos clave para frenar a más en las urnas, según esta encuesta del CIS. Y el país arranca una campaña decisiva con ligera ventaja secesionista. Llevamos ya 18 minutos de la campaña electoral en Cataluña y habla de Artur Mas, que ha dicho, una vez se haya votado, debemos asumir la decisión de la mayoría. Debemos asumirla. Él confía en que gane su opción, ¿no? Y los refugiados sustituyen a la economía como eje electoral en Grecia, dice también el país sobre la crisis de los refugiados. Bueno, señoras, pues esto es todo, que no es poco, naturalmente. Hacemos una... Vamos, venga, cierra el barómetro, por favor. Me decían que teníamos que repetir ese spot que nos ha fallado. Rápidamente cerramos con cifras Venga, pues, redondas. efectivamente, cerramos el barómetro y luego repetimos tu spot. 30% de ustedes que sí que creen que Cataluña tiene que ser independiente, frente a un 70%, gana esa mayoría, en este caso, de nuestros espectadores que creen que no. Bueno, ya lo saben ustedes. Bueno, adiós, José Antonio Monago. Gracias, buenas noches, Ana Grau. Gracias, Ángel Expósito. Hasta mañana. Hasta mañana. Tú empiezas a las 3, ¿no? Sí, pero te veré por la mañana por allí. Por la tarde de la COPE. Mañana vas a ver a... Sí, mañana me verá a Carlos Herrera. Y así le felicitamos públicamente. Sí, a usted ya le felicito aquí. Bien hecho. Por supuesto que sí. Beto Rubido, buenas Martínez, noches. gracias. Y Ricardo Martín, gracias. La izquierda plural ha funcionado muy bien. La izquierda plural Ha habido ahí alguna disensión, ha ido... Lo de Siria está centrado. Bueno, señores, les dejo ahora con Detrás de la Verdad.